Bastantes. Bueno, pues ahí vamos. Voy a dar clic Vale. en iniciamos la transmisión entonces. Pues ya se está transmitiendo en vivo aquí a través de México antes de México y vamos a dar la bienvenida al invitado del día de hoy que es Santiago Armesilla. Muchas gracias, Santiago, por haber aceptado la entrevista del día de hoy para el público de México antes de México. Bueno, gracias a ti por invitarme y bueno, disculpa el pequeño retraso que he tenido. Para mí es un placer estar en tu canal, por supuesto. Y nada, estoy a la entera disposición tuya y de tus seguidores, como no podía ser de otra manera. Pues muchas gracias. Básicamente vamos a hablar en torno a tu libro que ya va en su segunda edición. Lo publicaste hace un año y hay una edición nueva de Iberofonía y Socialismo, ¿no? Sí. En torno a este planteamiento que tienes, que es bastante interesante, pues vamos a estar charlando el día de hoy. Santiago Armesilla, bueno, no necesita presentación, ¿no? Eres una de las figuras actuales aquí en la plataforma de YouTube y en las redes sociales acerca de la teoría del materialismo histórico, del materialismo político y bueno, un canal súper recomendable para aquellos que quieran profundizar en estos temas. No obstante, Santiago, pues me gustaría que te presentaras y destacaras algunos aspectos de tu quehacer académico y divulgativo para el público mexicano. México antes de México es aproximadamente un 60% del público es mexicano, entonces, bueno, me gustaría que te presentaras para el público para empezar con la entrevista. Bueno, a ver, al final estas preguntas son las más difíciles de contestar siempre, ¿no? Eh, Te resumo para no aburrir a la gente. Pues nada, nací, crecí, envejezco y moriré. Eso es lo más importante de mi trayectoria personal. Y si la gente quiere saber más detalles sobre mí, pues existe una página web que es www.armesilla.org. También hay un canal de YouTube, Santiago Armesilla, me pueden encontrar así. Y luego con @armesillaconde, con ese mismo nombre, me pueden encontrar en TikTok, en Twitter, en Instagram. Y también pues me pueden encontrar en Facebook con la página pues Santiago Armesilla. Y bueno, aparte de eso, pues a nivel académico, pues licenciado en Ciencias Políticas, máster en Análisis Político, máster en Formación del Profesorado de Bachillerato, especializado en Formación y Orientación Laboral, doctorado en el programa de Economía Política y Social en el marco de la globalización, postdoctorado en el CONICET en Argentina, 8 libros publicados, 450 artículos entre académicos y no académicos. El año pasado me acredité por la NECA como profesor ayudante contratado y profesor de universidad privada. Y si la gente quiere saber más detalles académicos sobre mi persona, bueno, estamos en agosto, estamos a 14 de agosto, Mm, pues el mes que viene, en septiembre, pues lo voy dejando caer. Habrá una sí. novedad importante a este respecto que, bueno, también supongo que en México pues le podrá interesar, pero no puedo adelantar de momento nada más. Bueno, para que estén al pendiente en todas las redes de Santiago Armesilla. Y como pueden ver, una persona sumamente preparada que además de tener la formación académica, pues tienes esta facilidad de explicar y esta experiencia, además de docencia, pues en medios de comunicación. Entonces, súper recomendable todas las explicaciones que tienes en el canal sobre la izquierda, sobre el marxismo, ¿no? Sobre diferentes planteamientos teóricos. Y precisamente, pues este va a ser el primer tema de la entrevista. En tu libro, Iberofonía y Socialismo, que yo le recomiendo ampliamente a todo mundo. Aquí en la descripción dejé el vínculo para adquirirlo aquí en México. Eh, Tiene como objetivo principal, y lo voy a leer textualmente, Santiago, Sí. fundamentar teóricamente un proyecto geopolítico postcapitalista culturalmente coherente para llevarlo a la práctica. Ese es el objetivo de esta obra de Iberofonía y Socialismo. Entonces, aparte de que obviamente recomiendo ampliamente leer este libro, podríamos entonces comenzar a que nos expliques un poco para aquellos que lo vayan a leer y para aquellos que no estén tan familiarizados con este concepto, ¿qué es la iberofonía? Tú haces una revisión histórica muy amena en este libro, pero para explicarnos brevemente a qué se refiere este concepto de iberofonía. Bueno, el concepto no es mío, lo primero que hay que decir, en el libro soy explícito en este sentido y siempre digo lo mismo cuando me preguntan esto. El mérito sobre lo que es la articulación a nivel teórico y geopolítico de lo que es el concepto politológico, histórico, etcétera, antropológico incluso de iberofonía,
pertenece al politólogo y geopolitólogo español Álvaro Duránez Prados, a través de su obra Iberofonía y Paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico. Para resumir, la iberofonía es un concepto centrífugo que tiene una base lingüística y que se basa en el conjunto de poblaciones, territorios y estados soberanos, una treintena, que en todos los continentes de todo el planeta hablan las dos únicas lenguas que son mutuamente comprensibles a grandes rasgos lingüísticos y que son universales. Universales me refiero en el sentido de que son hablados por centenares de millones de personas. Hay otras lenguas, esas dos lenguas son el español y el portugués, que además comparten una raíz lingüística que es la misma, que es la del ibero-romance occidental, es decir, la derivación del latín vulgar que se empezó a desarrollar en el noroeste de la península ibérica, particularmente lo que fue el reino de Asturias y pues, posteriormente el reino de León durante la reconquista contra el Islam en la Edad Media, y que, bueno, pues hay otras lenguas en el mundo que tienen también altos grados de intercomprensión mutua. Hay algunos casos en los que se duda de si son dos lenguas realmente diferentes, por ejemplo, el serbio y el croata. También afirmar que el serbio y el croata son dos lenguas diferentes ya es una cuestión, digamos, de ideología política que tiene que ver con la propia dinámica de la guerra de los Balcanes en los 90 y lo que es el terrible siglo XX balcánico, ¿no? Pero podemos encontrar otras, como el checo y el eslovaco, donde les ocurre lo mismo. El bielorruso y el ruso, o incluso el ucraniano, que el ucraniano tiene muchos préstamos del polaco. El noruego y el danés, por ejemplo, también ocurre. Y bueno, el mandarín y el cantonés, que también cada vez están más entremezclados. Pero la gran diferencia que tienen el portugués y el español con respecto a esas otras lenguas es que abarcan un espacio de extensión geográfica universal que es muchísimo mayor que el de todas las otras que he mencionado. Y aunque el chino mandarín es una lengua muy hablada y el cantonés también, sin embargo, la expansión universal de estas dos lenguas no es muy grande, están muy circunscritas a lo que es el Estado civilización chino, la República Popular China, sin negar poblaciones importantes en otros territorios. Pero, bueno, si admitimos la teoría de que hay 5 continentes, cosa que yo creo que hay que poner en duda, porque, por ejemplo, Alicia Melchor y yo, pues, desde hace tiempo sostenemos que realmente los continentes que existen son 4, la Antártida, Australia, América y Afroeurasia como gran masa continental, es decir, las fronteras entre Europa y Asia, incluso a nivel cultural, yo diría que no tiene ningún sentido establecerlas, porque Vladivostok, que está en Asia, es tan rusa como San Petersburgo. Pero la República de Kalmukia, que está en Europa continental, tiene una población de origen asiático central y es de religión budista, con lo cual culturalmente parecería más Oriente Lejano que otra cosa. Pero bueno, estos son cosas que tienen que ver con la idiosincrasia rusa, ¿no? Bueno, no les va a gustar a los detractores del eurocentrismo esta visión, Santiago. Hombre, hay gente que no sé por qué me ha acusado a mí de ser eurocéntrico, cuando yo soy una persona que niego la idea de Occidente y niego la misma idea de Europa. Quiero decir, las naciones que llegaron a América y que conquistaron territorios americanos que provienen de Europa fueron muy poquitas, fueron 8, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Países Bajos y Rusia. O sea, 7, no sé si me he dejado alguna. Nada más. Bueno, claro, Rusia reclamó algún territorio en Alaska en algún momento, pero... Bueno. Sí, bueno, y además los españoles y los rusos en el siglo XVIII se encontraron peleando por... Los rusos intentaron establecer, como tú bien sabes, algunos puertos y centros de logística militar marina en California, y los españoles hicieron lo propio en el sur de Alaska. Por eso hay poblaciones que tienen nombre español en Alaska, como Cortés, por ejemplo. Pero bueno, aparte de eso, que yo creo que viene bien ya decir que bueno, Occidente no existe la civilización occidental. Es innegable que hay una expansión mundial de lo grecorromano y lo judeocristiano, pero que hay ámbitos geoculturales y geopolíticos muy tan interesantes como son la propia China actual comunista o el propio Islam, el mundo islámico, que beben de lo grecorromano y lo judeocristiano a su manera, de una manera igual de intensa que el resto. Pero dejando eso aparte, sí que podemos decir, o por lo menos es lo que yo afirmo en el libro, que sí se puede hablar de una civilización ruso-eslava, una civilización china, una civilización anglosajona, una civilización islámica y una civilización iberófona, en la cual los 3 factores culturales importantes serían el molde ibérico-católico cultural que surge de la reconquista contra el Islam, donde se empiezan a desarrollar esas 2 lenguas, el español y el portugués, que tienen un nivel de correspondencia entre el 89 y el 90% de intercomprensión mutua, con la salvedad importante de que
El portugués conserva más sonidos vocálicos derivados del iberorromance occidental con respecto al español, y eso hace, en primer lugar, que para un lusoparlante sea más fácil comprender a un hispanoparlante sin saber español que a la inversa. Al revés. A un hispanoparlante le puede ser más difícil entender a un lusoparlante sin saber portugués. Pero digamos, acostumbrando a los oídos a escucharse mutuamente e incluso con muy poquito tiempo, el diálogo fluido entre un hispanoparlante y un lusoparlante puede darse de manera perfecta sin que aprendan el idioma el uno y el otro. Y aparte, y esto también es importante, es que el español como idioma, entre comillas lo digo, que no se tome esto como peyorativo, es más simple fonéticamente que el portugués. ¿Y por qué es importante que estas dos lenguas sean mutuamente comprensibles a escala universal? Hombre, hay que tener en cuenta que el portugués es hablado por 231 millones de personas, es la lengua más hablada en el hemisferio sur del planeta Tierra, y el español es hablado por 530 millones de personas, siendo México el país hispanoparlante por excelencia. Brasil es el país lusoparlante por excelencia, por eso México y Brasil son los ejes a nivel de Estado geopolíticos de la iberofonía, junto con la cuenca del Río de la Plata y con Iberoáfrica. Y luego Estados Unidos, por influencia pues también novohispana, porque todavía el virreinato de Nueva España a nivel demográfico existe, no a nivel político, pues es el segundo país hispanoparlante del mundo, con lo cual, sumando ambas poblaciones, da un total de 861 millones de personas que presumiblemente a finales de este siglo XXI, cosa que no veremos ni tú y yo, a no ser que nos volvamos transhumanistas de estos o algo así, pues alcanzará y probablemente supere los 1.000 millones de personas. Y esto tiene un impacto demográfico lo suficientemente importante como para no tenerlo en consideración. Y de ahí que se hable de iberofonía, porque la iberofonía es un concepto que hace referencia a una raíz lingüística común, pero que además de esa raíz lingüística común y ese molde ibérico, español y portugués, culturalmente y religiosamente católico, que a través de los imperios español y portugués se generalizó a escala universal, sobre todo entre 1580 y 1668, cuando ambos imperios estuvieron unidos bajo la Casa de los Austrias, aunque después de desunirse siguieron teniendo una relación intensa los unos y los otros, lo que sí hay que decir además es que ese molde ibérico católico, a nivel cultural, y no solo religioso, incluso yo diría que es más importante el molde cultural que el religioso, porque hay personas en la iberofonía que son ateas, que son agnósticas, que son protestantes, o que son irreligiosas, que sin embargo, al haber sido educadas en un molde cultural católico, pues tienen esas inercias culturales innegables que, por ejemplo, un católico criado en un país anglosajón no tendría porque ha sido aculturado en un molde protestante. Bueno, pues lo que digo, ese molde ibérico católico y lingüístico iberófono se ha entretejido con los otros dos pilares culturales que tienen esta plataforma civilizatoria, que son sumamente importantes y que no se puede entender la misma sin ellos, que son lo amerindio precolombino, que tú bien has estudiado en tu canal, por un lado, sumamente importante, tanto a nivel mesoamericano como incaico o como de otros mal llamados pueblos originarios del Caribe o de América del Sur y de África. Digo mal llamados porque no hay ningún pueblo que sea realmente originario de un sitio. Las migraciones globales prehistóricas e históricas pues deniegan eso. O sea, quiero decir, los propios mexicas llegaron a Mesoamérica viniendo del centro de América del Norte. Y por otra parte, lo africano subsahariano, que sí es verdad que llega a Iberoamérica vía esclavitud, sobre todo portuguesa y en menor medida española, pero que a través del mestizaje y de la forma particular en que fueron tratados los esclavos, sobre todo en el Imperio Español, pues llega también a aculturarse y a mezclarse, incluso biológicamente, tanto con los iberófonos de origen hispanoluso, o sea, español y portugués, como con los iberófonos de origen indígena, de origen amerindio, dando lugar a unas mal llamadas castas, que no eran castas en el sentido de la India, pues del subcontinente indio, sino en un sentido de casi más religioso y de clase, si se quiere, que étnico-racial, que pues dieron lugar a una multitud impresionante de rasgos humanos que no habían existido antes en otros lugares del planeta. Entonces, la iberofonía es eso. La iberofonía es básicamente una civilización no reconocida como tal, que está culturalmente unida en la diversidad,
pero políticamente está desunida porque están los témpanos flotantes de esa civilización, de esos imperios que fenecieron, flotando en el mare magnum de la dialéctica de estados y de imperios en que nos encontramos. Y bueno, son estados que al mismo tiempo han tenido bastantes dificultades para engranarse en lo que es la estructura ontológica capitalista moderna, pero que, bueno, tratan de hacerlo, pero siempre bajo la batuta de los que lideran esa plataforma, de esa estructura ontológica, que es el mundo anglosajón capitalista, de origen religioso protestante. Y con esto termino, perdona. Pues, bueno, diría que el concepto de iberofonía tiene unos elementos culturales tremendamente importantes a nivel histórico, porque en su momento, durante los 3 siglos que duraron los 2 imperios que he dicho, el español y el portugués, trataron mal que bien, y sin negar la violencia de ese proceso, de constituirse en una suerte de modernidad alternativa de base cultural barroca, donde lo barroco se entreteje en ese largo siglo de oro renacentista y barroco, repito, con lo amerindio precolombino y lo africano subsahariano, eso se ve mucho en el arte, en la música, en lo pictórico, en una suerte de modernidad alternativa que no triunfó y que fue derrotada por la modernidad realmente existente, que es el modo de producción capitalista, en sentido marxista tradicional, y que implica reconocer una cosa que es uno de los análisis que hacemos desde el materialismo político, y es que los modos de producción, tanto a nivel de base como a nivel de superestructura, son implantados por imperios. Y son imperios los que los desarrollan y los que implantan a la escala geopolítica que pueden alcanzar. Y bueno, eso es la iberofonía. Ok. Pues antes de pasar a esta parte de la balcanización y de la fragmentación en pequeñas naciones de lo que es la iberofonía, pues me gustaría nuevamente animar a las personas a que leyeran el libro, porque efectivamente en esta revisión que nos acabas de hacer en unos 15 minutos acerca de este contacto, bueno, de esta raíz ibérica o luso-hispana, ¿verdad? Que después va a recibir aportes tanto de las culturas amerindias como de las culturas africanas, entonces se va conformando esta identidad, lo cual es un pensamiento que va radicalmente en contra, vamos a decir, de lo que se nos enseña en nuestros países, y en particular voy a hablar de México, donde en el popular de la gente se habla, ¿no?, de que hubo una invasión, de que hubo un saqueo, de que hubo un genocidio, por un lado, aunque en la academia mexicana hay otras discusiones que no tienen nada que ver con lo que se dice popularmente. E incluso en la academia mexicana en los años 90 se definió o se llegó a una especie de consenso, vamos a decir, que se entendiera el surgimiento de esta cultura, en este caso la mexicana, pero podríamos hablar de la iberoamericana, ¿no?, como un encuentro de 2 mundos, que ya se me hace un concepto que no es tan radical como la visión popular, pero bueno, que va un poco avanzando en ese sentido de brindar esta unidad. Y yo quisiera, ¿no?, hacer el comentario de que hay que leer esta visión que resume muy bien Santiago Armesilla en su libro, para precisamente entender esta otra visión más amplia de lo que fueron los desarrollos históricos y culturales de pueblos como el nuestro. Si te vas a otra gran parte del mundo, otro de los continentes, que es el australiano, probablemente ahí podamos hablar de una invasión, de un genocidio, probablemente con las culturas aborígenes allá en Australia, pudiéramos hablar de que eso ocurrió en aquel continente. Lo que ocurre en el continente americano es un proceso totalmente distinto, como lo acabamos más o menos de dibujar, y que se va constituyendo en una modernidad alternativa. Ahora, en esta modernidad alternativa, en este imperio o monarquía católica, imperio hispánico, tenemos un modo de producción mercantilista, un capitalismo alternativo. ¿Y por qué era necesario? Ahora sí vamos a pasar a esa parte. ¿Por qué era necesario balcanizar esta modernidad alternativa? Yo no sé si hablaría del Imperio Español, ni siquiera del portugués, como una suerte de capitalismo alternativo. Los procesos que estudia Marx de acumulación originaria, que empiezan a producirse en el siglo XV, todavía sin haber habido reforma protestante, se empiezan a producir sobre todo en Europa occidental, en Inglaterra, en el norte de Francia, etc. Y esa acumulación originaria no se empieza a desarrollar en el mundo iberófono, hispano-luso, hasta que se empiezan a consumar las independencias, incluida lo que luego se llamó España, que es el territorio al que ha quedado reducida el nombre de España, es el 80-90% de la península ibérica, las Islas Baleares, las Canarias y algunas plazas de soberanía en el norte de África, Ceuta y Melilla y algunas islas.
Pues, hombre, yo diría que esa acumulación originaria se empieza a producir con las desamortizaciones liberales. Se empieza a producir cuando ciertos gobiernos liberales, patriotas, nacionalistas, libertadores, etcétera, lo que hacen es básicamente expropiar mediante el poder del Estado, mediante el latrocinio, las tierras comunales de los campesinos, la mayoría indígenas, que eran protegidos por la Iglesia Católica para entregárselos a oligarquías de terratenientes y burguesías nacionales de poco poder y de poco fuste, y que empiezan, pues, entre otras cosas, sobre todo en España, a partir de ese proceso, entregar casi ad hoc, casi según favores, títulos nobiliarios a pequeños y gran burgueses que empiezan a convertirse en aristócratas. Aristócratas en el sentido noble del despotismo ilustrado, que luego el liberalismo pues hereda sin ningún tipo de problemas. Por no hablar de que esos procesos también se dan violentamente entre ciertas facciones liberales, porque en el siglo XIX los liberales hacían las guerras civiles entre ellos de unas maneras pues atroces. Y ahora parece ser que todos son una gran familia unida y no, o sea, se mataban a sangre y fuego en el siglo XIX. Entonces, ese proceso de acumulación originaria, lo que hace esa modernidad alternativa, y ese proceso de acumulación originaria es indispensable para entender los inicios del modo de producción capitalista, por lo menos según Marx, lo que hace es tratar de retrasar o impedir el inicio de esa acumulación originaria todo lo máximo que pudo, que fueron 3 siglos. Y todo lo máximo que pudo lo hizo a través de la forma en que se organizó económicamente el Imperio Español y en parte el portugués, pues a través de los caminos, a través de los silos y de la acumulación de grano, a través de la forma en que se establecía el comercio en las ciudades, a través de las plazas de armas y cómo llegaban las mercancías a las ciudades, a través de los cabildos, a través de los concejos de elección, a través incluso de la supervisión de lo que hacían los funcionarios a nivel incluso económico con los juicios de residencia. Y sobre todo, para mí la clave es que, aunque existía contrabando, no se puede decir que el contrabando fuese capitalista per se, a través del control proteccionista del Océano Pacífico por completo y del Atlántico Sur, y en parte del Índico por parte de Portugal, por lo menos hasta la segunda independencia de Portugal, que empezó a ser controlado primero por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y después por su homónima británica, que son las primeras transnacionales capitalistas de gran fuste en la historia, dejando aparte las de la Liga Hanseática de la última Edad Media, pues el control de los océanos se hacía en un sentido proteccionista gracias al mare clausum. Y el mare clausum lo que hacía era establecer que esos mares eran propiedad de España y de Portugal y que estaba prohibido en lo máximo que se pudiera prohibir que barcos de otras potencias no ya comerciaran, sino que navegaran por allí. Y evidentemente que hubo contrabando y piratería, pero el control se ejerció y se echó a piratas de allí. Otra cosa es el Atlántico Norte, donde sí fue la piratería muchísimo mayor y estaba fuera del Tratado de Tordesillas, y eso permitió pues, que británicos, que ingleses y franceses llegaran a América del Norte con mayor facilidad. Y bueno, yo esto lo dejo como hipótesis para que la gente lo estudie, ¿no? Qué casualidad que el lugar que estaba fuera del Mare Clausum, el Atlántico Norte, fuese siglos después, el vertebrador del eje capitalista de la OTAN, porque el Atlántico Norte es el océano anglosajón por excelencia. Entonces, era necesario balcanizar todos estos territorios controlados por la monarquía católica, digamos. Yo creo que hubo 3 acontecimientos importantes para determinar esa balcanización. En primer lugar, el tratado entre España e Inglaterra a finales del siglo XVIII, por la cual para que los españoles pudieran controlar un poco el paso marítimo por el territorio de Nootka, por las islas de lo que luego fue la Columbia Británica canadiense, se terminara el Mare Clausum y se estableciera el Mare Liberum, ya defendido por los neerlandeses, por Hugo Grocio, etcétera, y que los ingleses pues afirmaron para poder establecer a escala global el libre mercado para la expansión mundial de sus mercancías por todo el globo, vía militar y vía comercial. Ya de facto estaban consiguiendo eso gracias a la piratería y a los corsarios. Digamos que los corsarios son unos piratas light y los piratas son básicamente pues corsarios, pero que no se note mucho, ¿no? Aunque alguno iba por libre. Entonces, con el establecimiento de esta piratería y de estos corsarios en el Caribe, se fue allanando el terreno de facto para el Mare Liberum, y después con el establecimiento del Mare Liberum y con la venta
de la Luisiana por parte de Napoleón Bonaparte a las 13 colonias emancipadas de Estados Unidos, que eran parte del Imperio Británico, pero que luego con ayuda francesa y española fueron un Estado independiente, pues el poder territorial de España sobre América del Norte se va empezando a diluir. Y esto es importante señalarlo porque ahora desde muchos ámbitos españoles, liberales y conservadores, occidentalistas, vamos a llamarlos así, a Bernardo de Gálvez se le vende bueno, pues como una suerte de gran prócer de la libertad, como uno de los padres de Estados Unidos, cuando yo creo que habría que considerarle como una de las personas que mayor problemática generó para el mundo hispano, porque fue el que permitió la emancipación de 13 colonias que luego se hicieron con el resto del continente y aunque se emanciparon de Estados Unidos, sí fueron las que establecieron en América del Norte la hegemonía anglosajona que existe hasta ahora, anglosajona y capitalista. Y en tercer lugar, pues está el apoyo tácito del Imperio Británico a los llamados libertadores, Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo Higgins, de origen irlandés, y también francés en menor medida, sobre todo en México, en tanto que desde Inglaterra ya había planes para balcanizar el Imperio Español, que ya se olía el conde de Aranda, y por eso intentó, lo narro en mi libro en una nota a pie de página, promover otro tipo de independencia que consideraba inevitable, pero que había una máxima, como ya decía, en Inglaterra que era muy importante, que era ¿dónde se hace más daño a España como hegemonía global? No en Europa, que ya estaba un poco tocada después de la pérdida de la Marina en la batalla de Trafalgar, mucho antes de la guerra contra Napoleón, de la invasión napoleónica. Porque la las independencias americanas se dan por el choque de dialéctica de clases de estados y de imperios, y particularmente de tres imperios: el español, el francés y el británico. El gran vencedor de ese choque es el Imperio Británico, que consigue destruir al Imperio Español y que luego vence en Waterloo al Imperio Francés de Napoleón I. Pero es que, como decía, los ingleses sabían que donde más daño se hacía a España no era en Europa, sino en América. Por tanto, para poder acabar con la hegemonía española en el mundo, había que acabar con el Mare Liberum y había que acabar con la hegemonía novohispana en América del Norte y había que balcanizar el Imperio Español. Y si podían balcanizar el Imperio Portugués en Brasil, cosa que no consiguieron del todo, porque al final Brasil les fue un poco funcional, pues también mataban varios pájaros de un tiro. Bueno, Así que, sí. y se tenía que hacer a partir de esa creación de repúblicas, porque en la Guerra de los 7 Años, aunque tomaron La Habana los ingleses, o sea, aunque había sido un triunfo del Imperio Británico, en realidad, al seguir unidas, ¿no? Al seguir unidos los virreinatos en América, pues era más difícil para ellos entrar comercialmente. Lo hacían con piratería, lo hacían con tráfico, no lo hacían con incursiones aisladas, pero en sí lo que requerían era que se debilitara esta zona, ¿no? Sí, 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 o sea, fue así. La Guerra de los 7 Años, que algunos han considerado la verdadera Primera Guerra Mundial, pues también ayudó a afianzar la progresiva hegemonía británica, que ha estudiado muy bien Marcelo Gullo en la subordinación fundante, que a partir de Isabel I empezó a tener unos planes y programas a largo plazo para convertir a Inglaterra en un hegemón global. Si bien es verdad que ya desde la Edad Media había una industria manufacturera textil importante en Inglaterra que exportaba a Europa, todavía dependía de la exportación de lana a los Países Bajos, donde había industria textil más importante. Con el reinado de Isabel I ya hay una planificación para que Inglaterra se pueda convertir en una potencia europea, pero en la guerra hispano-inglesa, pues Isabel I pierde frente a España. Sin embargo, las sucesivas dinastías, o sea, los sucesivos reinados de Inglaterra siguen teniendo eso en mente y básicamente tienen un objetivo en mente. Primero, acabar con la hegemonía española, poco a poco, de ahí los ingentes intentos de conquista de plazas de soberanía española fracasaron con Galicia por la resistencia de María Pita, etcétera. Consiguieron Gibraltar hasta hoy día y ellos les ha permitido controlar vía Canal de Suez y Chipre y Gibraltar el comercio del Mediterráneo durante 2 siglos. No lo consiguieron con la batalla de Cartagena de Indias, que la ganó Blas de Lezo. Tampoco, entre comillas, lo consiguieron con la independencia de las 13 colonias, pero al final lograron su objetivo con la balcanización y adeudamiento de las nuevas repúblicas durante 1 siglo y medio, que fue lo que en gran medida explica el atraso y la débil inserción de las economías hispanoamericanas y también brasileña, que estuvo también Brasil muy endeudado con bancos británicos,
y lo que explica es, digamos, su debilidad respecto a la estructura económica capitalista que se insertó globalmente a partir del Imperio Británico. Con lo cual, bueno, estos factores históricos explican la situación actual y también explican otra cosa que yo, Eric, me harto un poco de comentar en muchos sitios, y es que da exactamente igual la orientación ideológica que tenga un gobierno en un país hispanoamericano. O sea, da igual si es más liberal, o es comunista, o es proteccionista de derechas. Al final, la inserción en la dimensión internacional del trabajo y en la estructura global capitalista siempre es deficitaria, porque no interesa que esas pequeñas unidades políticas que son en las repúblicas puedan constituirse como un gran poder que mine la hegemonía anglosajona. Y ahora que Milei ha ganado las PASO en Argentina, aunque está por ver qué ocurre en octubre, porque podría pasarle, habría que ver, como le pasa siempre a Le Pen en Francia, que en la segunda vuelta pues siempre pierde, pues evidentemente lo que pretende Milei es reinsertar a Argentina en la órbita geopolítica del mundo anglosajón para que Argentina no entrase en los BRICS, no negociase con China, se dolarice y se subordine cada vez más a Estados Unidos, se aproxime a Israel, que es parte del eje anglosajón a nivel geopolítico y cultural, y que por tanto pues hay que entender la victoria de Milei en el contexto de una segunda guerra fría en la que estamos, y al mismo tiempo en un contexto de continuas inserciones, reinserciones y deserciones de las naciones hispanoamericanas en la estructura global capitalista que domina el mundo anglosajón. Básicamente, Santiago, no importa si gobierna Milei o Bolsonaro, o en el caso de México, AMLO, esta inserción a la geopolítica internacional sigue siendo la misma, no importa la ideología de la que No importa, yo diría provenga, que no ¿no? importa en absoluto la ideología política del que sea. Puede contar el Estado que sea de más o menos protección por parte del hegemón estadounidense, siempre y cuando le convenga a sus intereses. Cuando deje de convenirle a sus intereses y ese país también desarrolle conflictos y contradicciones internas que les lleven a un mayor caos, pues entonces surgirá otra alternativa. Quiero decir, con Carlos Menem, que para Milei la primera legislatura de Menem es el mejor gobierno que ha tenido Argentina en su historia, pues se estableció la paridad peso argentino-dólar, y eso pues dio una capacidad adquisitiva ficticia durante 4 o 5 años a los argentinos que les permitía irse a Florida y comprarse electrodomésticos, pero al final eso no paró la inflación, no paró la estanflación, no paró el devaluamiento del peso, y pasó lo que pasó en 2001, el corralito. Entonces, me hace gracia como, claro, ¿qué es Milei? Es que, claro, tengo que hablar de Milei porque está de moda, que Milei es una versión radicalizada y en esteroides de Carlos Menem. Así que, bueno, ese es el dilema, ¿no? Que al final te da igual quién gobierne, da igual si es Boric, AMLO, Milei, Bolsonaro bueno, o Lula da Silva, aunque Bolsonaro seguía en los BRICS y Lula da Silva es pro BRICS total. La cuestión es que la idea es que el patio trasero siga siendo eso, patio trasero, y que por tanto Estados Unidos esté ahí siempre arriba y nadie más entre. La doctrina Monroe, porque Milei es pura doctrina Monroe, es América para los americanos. Pero claro, ¿qué país se define a sí mismo como América? Ahí está el doble juego. Estados Unidos. Estados Unidos se define como América y al mismo tiempo Estados Unidos define como América al continente. Entonces, América para los americanos puede tener sentido de que es el continente americano para los americanos nacionales de Estados Unidos. Para entender esto que estamos comentando, Santiago, bueno, voy a resumir, ¿no? lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Sí. Hubo un desarrollo de una civilización iberófona que de repente se ve fragmentada precisamente en esta lucha global, ¿no? En esta lucha de modernidades, no sé si poderle llamar así, donde triunfa el bando anglosajón, que es el que finalmente impone el modo de producción capitalista a nivel global. Estamos hablando de que esto ocurre hace 2 siglos y medio aproximadamente, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, a partir de este hecho histórico, entonces entendemos por qué nuestros estados-nación son tan similares culturalmente, tan similares en los valores, pero de repente cada uno se cuenta su propia historia, tiene sus propios gobiernos y finalmente son unidades políticas muy pequeñas que no hacen frente precisamente a esas hegemonías que, bueno, la hegemonía que controla el mundo actualmente, pero a las que están surgiendo como vamos a decir Rusia o China, ¿no? En otros entornos.
Me gustaría, Santiago, si me lo permites, mandar unos saludos a las personas que nos han escrito en este momento y luego pasar a explicar cuál es la relevancia, ¿verdad?, del concepto, de la base teórica del materialismo político que nos permite explicar estos procesos, ¿no? Es decir, cuál vendría siendo qué relevancia tiene el desarrollo capitalista y el desarrollo del socialismo posteriormente. Pero bueno, y me preguntan, por ejemplo, la primera pregunta que hubo fue, ¿qué libros y qué autores nos recomienda para entender el socialismo desde cero? Pues yo les recomiendo el de Santiago, porque dice el usuario, ¿no?, que Andrés Barrientos, que El Capital a veces pudiera ser difícil para leerse de entrada, ¿no?, sin ninguna lectura previa. No sé si tú recomiendas otra, Santiago. Bueno, yo también es verdad que tengo pendiente de retomarlo. Recomendaría seguir mi curso de marxismo básico en mi canal, Aquí también lo pero están recomendando, ¿eh? claro, tengo que seguir, pero es que han pasado tantas cosas este año que me ha sido complicado. Yo le recomendaría a la gente que, bueno, tres cosas. Primero, que se lean el Manifiesto Comunista, que es un libro que, aunque es muy corto, siempre que te lo lees encuentras cosas nuevas. Que se lean un texto muy corto de Marx llamado Trabajo asalariado y capital. Y luego, pues, mira, voy a decir que si es posible, porque además ahora se ha presentado una edición mexicana del mismo, que la gente se haga con el libro de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, que ahora se ha encontrado en una coedición con El mito de la derecha, donde no solo se habla del socialismo desde las izquierdas, sino que también se habla de la derecha socialista, es decir, de la revolución desde arriba, hecha siguiendo la doctrina social de la Iglesia, por parte de gobiernos autoritarios, donde la unión del trono y el altar se mantenía, pero había una, bueno, la aplicación de esto que se llama justicia social, ¿no?, que a Hayek tanto le espantaba. Y luego, por otra parte, y esto tiene que ver, perdón, con una cosa que ha anunciado, que se va a anunciar en septiembre, que la gente se esté atenta a septiembre porque a nivel académico, pero también formativo, se va a anunciar algo que la gente que pueda y quiera, pues le va a servir para formarse en materialismo histórico y materialismo político de una manera bastante, digamos, condensada y bastante buena, con perdón por decirlo. Pero bueno, hasta septiembre no lo puedo anunciar. Pero esas Bueno, lecturas que yo ya he está señalado pendiente. serían suficientes. Muy bien. Pues nomás saludos. Juan Huguet, que es miembro del canal. Muchos saludos. Saludos hasta la Ciudad de México. Ahí, bueno, yo te sé saludos, Santiago, pero también hay muchos comentarios que son muy típicos en la visión, digamos, pop y en esa visión filtrada desde la hegemonía anglosajona sobre lo que es el socialismo y el comunismo, ¿no? Es decir, están diciendo se va a acabar la democracia, se va a acabar el emprendedurismo, se va a acabar el desarrollo tecnológico en favor de de un régimen totalitario, que es a veces la idea que se vende desde el norte sobre lo que es este planteamiento teórico. Por eso es muy importante ver los cursos de Santiago, ¿no? Leer este libro, estar al pendiente de la noticia que nos dará en septiembre, y no nada más del lado del materialismo histórico o político, sino también hay que leer el bando liberal, ¿no? Hay que leer, no sé, los anarquistas, hay que leer sustentos teóricos que nos permitan Claro. pensar un poco más allá de esa realidad maniquea que a veces se nos vende, ¿no? Entonces, Santiago, mencionas en tu libro, ¿no?, que el desarrollo tecnocientífico y la objetividad científica son logros del capitalismo, que Sí. el socialismo debería continuar. Entonces, esto contradice esta idea pop que tenemos de lo que es de lo que se nos vende como el socialismo y el comunismo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita, verdad? ¿O cuál sería el objetivo de a partir de la teoría del materialismo político, redefinir un nuevo modo de producción que sea socialista y posteriormente comunista? Bueno, nosotros entendemos el socialismo, al igual que el mercantilismo, no como un modo de producción, sino como un periodo de transición entre modos de ¿Mm? producción. El mercantilismo fue una transición entre el feudalismo y el capitalismo, y el socialismo lo entendemos como una transición entre el capitalismo y el comunismo. Por eso nosotros decimos que no somos anticapitalistas, sino que somos postcapitalistas. ¿Por Eso. qué? Porque el modo de producción capitalista, mal que bien, se ha extendido a escala global, y obviarlo y partir de cero o partir de planteamientos anticapitalistas, que son básicamente reaccionarios, los del antiguo régimen, pues ya no tiene ningún sentido. De todas maneras, hay que decir que socialismo es una palabra que no es unívoca, sino que es análoga. Hay muchos tipos de socialismo, hay que hablar de socialismos en plural, y los socialismos están enfrentados así entre sí, incluso a muerte.
He hablado de la derecha socialista, he hablado pues, de socialismo de corte clerical, socialismo de tipo burgués. Marx y Engels hablan del socialismo alemano verdadero. Quiero decir, las izquierdas y las derechas en el siglo XIX y XX, bueno, sobre todo en el XX, tuvieron más elementos socialistas que liberales. Y luego, además, hay socialismos que son antiestatistas, como el anarcosindicalismo de Bakunin, ¿no? O de Pierre-Joseph Proudhon, el mutualismo, que tiene muchos elementos liberales también. La visión maniquea que se tiene de que socialismo tal, capitalismo cual, es completamente errada. Y una de las pruebas es la forma en que la República Socialista de Vietnam o la República Popular China se están desarrollando, donde hay un socialismo con características chinas o un doi moi en el caso de la modernización vietnamita, donde existe capital, existe capitalismo, existe burguesía, pero está controlada y al servicio del Partido Comunista Chino, del ejército, del proletariado y del campesinado. Y aparte que proletariado, campesinado, pequeña burguesía y burguesía nacional son las cuatro clases que están construyendo la revolución y el socialismo en la República Popular China. El socialismo, en sentido marxista, no hablo de otros socialismos como la derecha socialista, tipo pues, Primo de Rivera, Franco, o etcétera. Es un socialismo que no niega el emprendimiento. De hecho, en mi libro hablo de emprendimiento socialista, una cosa que está en las teorías del cibercomunismo también. Ni es que es uno de mis capítulos favoritos, por cierto. Hay una propuesta ya, ¿no? Sí, es una propuesta práctica, específica de superación del capitalismo a partir de la superación de la modernidad, que parte de los planteamientos filosóficos de Marzoa, y los planteamientos de Marzoa ya están incluidos en el materialismo político junto con Gustavo Bueno, Marx, etcétera. Que en Gustavo Bueno también hay una diferencia entre izquierdas socialistas, y hay izquierdas que no son socialistas, y derechas socialistas y derechas que no son socialistas. Cuando, por ejemplo, hay algunos liberales que dicen que Hitler era de izquierdas porque decía que era socialista, o Mussolini, bueno, en primer lugar, la frase de que somos socialistas atribuida a Hitler no es de Hitler, es de Gregor Strasser, el líder de la rama digamos, izquierdista del NSDAP, que fue purgada por Hitler en la noche de los cuchillos largos. Pero en el Mein Kampf, si alguien lo ha leído, en el Mi Lucha, uno puede encontrar un montón de frases a favor de la liberalización de los mercados y de ir en contra del marxismo, por considerarlo un invento judío. Por otra parte, el fascismo no se puede considerar de izquierdas en el sentido de izquierda políticamente definida, porque no es una ideología universalista, ni basada en el racionalismo filosófico. Aunque respecto al trono y el altar, es izquierda porque está en contra del trono y el altar o no quiere continuar con el antiguo régimen. Es otro tipo de nuevo orden, pero que conecta lo moderno, entre comillas, vía modernismo vanguardista industrial, en el caso italiano, del fascismo italiano, o vía mediante teorías eugenésicas y racistas que nacen en el colonialismo francés y británico, en el caso del nacionalsocialismo alemán, conectarlas con un cierto tradicionalismo incluso pagano y precristiano, bastante contrario al universalismo propio de las izquierdas, por cierto. Entonces, dicho Santiago, esto, perdón, un planteamiento antes de la conclusión es, o sea, el modo de producción, la manera en la que se entiende la sociedad y el ser humano como parte de este mundo lleno de mercancías, ¿no? sí, Que es hegemónico a nivel mundial. Volvemos a lo mismo, no importa si hay una ideología de este lado, si hay una ideología de otro, sino que pues como la hegemonía, a fin de cuentas, sigue integrando a todas estas propuestas nuevas, a todas estas diferentes perspectivas políticas, etcétera, ¿no? Entonces, sí. hay que entender, ¿no? Que hay un desarrollo de larga duración, hay un posicionamiento, entonces, de una hegemonía que percibe al ser humano de una manera, que percibe las relaciones interpersonales de una manera y el modo de producción también de una manera, ¿no? Que es el capitalismo hegemónico anglosajón actualmente, ¿verdad? Sí, bueno, pues eso acabas de explicar con otras palabras la relación base-superestructura, quiero decir, que son conceptos conjugados, que eso es una cosa que nosotros remarcamos y que está explícito en un libro mío, La vuelta al revés de Marx, ¿no? Hay una relación orgánica entre la base económica de la producción de la vida material y las ideologías derivadas de esa producción material y que explican y justifican esa producción material, que son pues desde las propias normas jurídicas, las normas morales, hasta incluso algunas ideologías reinantes en las ciencias sociales, en la economía política. Los liberales tienen parte de verdad cuando dicen que si no eres liberal no sabes de economía, pero no porque solo puedas saber de economía siendo liberal, sino porque la economía política es una ideología o una rama ideológica del liberalismo que han construido ellos
para justificar el orden de la esclavitud académica, bueno, que también, la esclavitud económica que establece el modo de producción moderno del capitalismo. Entonces, claro, ¿por qué la inmensa mayoría de liberales tienden a ser economistas? Porque es la rama de las ciencias sociales más ideologizada en la justificación de la modernidad. Y mientras que Marx, en el fondo, cuando está redactando el Capital, sí es verdad que se pueden derivar estudios económicos de sus planteamientos, de igual manera en que se pueden derivar estudios sociológicos o antropológicos, pero realmente el Capital es una obra de filosofía, es una obra de crítica filosófica al estilo donde se entreteje la dialéctica hegeliana, el análisis de la sustancia de Spinoza para hablar de la sustancia del valor, Aristóteles, que está totalmente presente también en el Capital, y por supuesto Platón. Sobre todo por la idea de Platón de que tan filosófico es el análisis de la idea de pelo y de la idea de basura como de la idea de ser o de hombre, incluso más. Y por tanto, el análisis filosófico de la mercancía, que es lo que hace Marx, le lleva a criticar la economía política como ideología que justifica la modernidad. Yo creo que lo que urge ahora desde el materialismo político es una renovación de esa crítica de la economía política, porque esa propia ideología ha cambiado desde la etapa de Marx. Sigue habiendo economistas clásicos, pero ahora son una mezcla de neoclásicos austríacos y síntesis keynesiana neoclásica los que hegemonizan esta ideología convertida en ciencia aparentemente empírica. Pero vamos, lo básico es que la idea de socialismo, al igual que la idea de capitalismo, no es unívoca, sino que es análoga. Claro. Y de la misma manera en que ha habido estados capitalistas y proyectos capitalistas que se han enfrentado entre sí, tanto dictatoriales como democráticos, ha habido proyectos de socialismos marxistas o no marxistas e incluso antimarxistas que se han enfrentado entre sí incluso a muerte. Y que, por tanto, identificar o solo asociar socialismo con izquierda o identificar a ciertos grupos que se definen como socialistas como de izquierdas es un absoluto error. Te he puesto el ejemplo del fascismo, pero te podía hablar de la doctrina social de la Iglesia, de Franco, o te podía hablar, pues yo qué sé, de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela con su proteccionismo, etcétera, o incluso del peronismo, que ya es arqueología, como ideología no existe, está totalmente, está naufragada en la historia, pero que tiene elementos de derecha política y elementos de izquierda política evidentes, y algunas facciones del peronismo eran radicalmente socialistas, solo que eran antimarxistas. Entonces, el error de cualquier tipo de análisis, sea liberal o no, anglófilo o no, es hacer un análisis, digamos, maniqueo, ¿no? Claro. Es decir, blanco o negro, luz, oscuridad, capitalismo, socialismo, democracia, dictadura, totalitarismo, libertad, que la misma idea de totalitarismo es ridícula. Que además cuando Hannah Arendt la plantea en los orígenes del totalitarismo, ella lo hace refiriéndose al colonialismo alemán y británico que se ejerce en África en el siglo XIX. Bueno, Santiago, adelante, sí. Perdón, sigue, sí. No, con esto termino, que la idea de totalitarismo se refiere a un Estado que supuestamente es capaz de controlar todas las facetas de la vida humana. Pero claro, es que eso es imposible que ocurra porque ningún Estado ha tenido la capacidad de controlar eso. Pero si nos ponemos exquisitos, no ha habido nada más totalitario que la democracia actual, donde a través de la tecnología del teléfono móvil o de Internet saben nuestros gustos musicales, nuestros gustos culinarios, a dónde nos queremos ir de vacaciones, lo que queremos estudiar, el tipo de persona que nos atrae a nivel sentimental y sexual, y nos ofrece a través del algoritmo pues toda esa información para que nosotros, como consumidores satisfechos del mercado pletórico, pues sepamos lo que queremos hacer. Con lo cual, a mí me hace gracia que haya liberales que hablen de una China totalitaria donde haya una validación mediante un carné digital de las acciones de la gente, cuando eso de facto ya ocurre en los países capitalistas más avanzados, cuando quien no cumple con ciertos preceptos ideológicos y de comportamiento de consumo, no es que se le mande a galeras ni que se le mande a la cárcel, sino que se le margina y se le dispone en el ostracismo social y laboral, se le cancela sin ningún tipo de problema. Y los liberales también cancelan gente. Cuidado con eso, que también cancelan gente. Me refiero a los de la serpiente. Les cancelan cuando les llaman totalitarios, zurdos empobrecedores y cosas así. Es decir, cuando la mayoría de ellos no han montado una empresa en su vida, ni saben lo que es ser autónomo, ni saben lo que es un negocio. Claro. Decir... Vamos a hablar de eso, Santiago. No, y ganan elecciones con esa información, ganan elecciones con esa manipulación, con toda esa información que se tiene. Yo te quería también poner el ejemplo de México, sí. Que se llamó, ¿no? por Vargas Llosa, la dictadura perfecta,
porque era el mismo partido con un presidente cada 6 años, que los primeros que empezaron, ahorita que está muy caliente aquí el tema de los nuevos libros de texto gratuitos, ¿no? Decía que era una educación socialista. Es el PRI, o sea, los primeros presidentes del PRI y ya los últimos totalmente abiertos al libre mercado y etcétera. Entonces, el mismo partido con la misma base, digamos, política, se ve cómo va transformando su discurso ideológico. Ahora, yo también, hay obviamente muchos fenómenos muy complejos aquí, pero este Estado que se hacía llamar socialista provocó el milagro mexicano en un país como el nuestro. ¿Y qué provocó el llamado Estado, el llamado gobierno liberal? Digamos, que unos lo alababan por ser liberal y por ser globalizador y otros lo han criticado mucho por ser neoliberal. Pero bueno, ¿qué fue lo que logró en México? Pues sí, sí se lograron algunas cosas, ¿verdad? Pero también se lograron otras tragedias. Entonces, bueno, tampoco podemos ponernos en ese análisis maniqueo de bueno o malo. Y nosotros los mismos mexicanos, pues tenemos ese ejemplo aquí en casa de cómo ha sido manejado nuestro país, ¿no? Hombre, durante casi todo el siglo XX, el PRI ha sido el partido que ha construido el México contemporáneo, para bien y para mal. Fue el primer, gracias al PRI, México fue el primer estado que reconoció a la Unión Soviética. Gracias al PRI mexicano, muchos españoles pudieron huir de la Guerra Civil Española y la de la dictadura franquista para sentarse laboral y socialmente en México y hacer una vida. Y el PRI mexicano fue el que construyó la industria nacional mexicana y al mismo tiempo fue el partido que empezó a desmantelarla. O sea, con el priismo en México pasa una cosa parecida a lo que puede pasar, salvando mucho las distancias, con el PSOE en España y con el peronismo en Argentina. Pero la cuestión es que el análisis de lo que es la construcción del México del siglo XX y XXI con respecto a la acción del PRI y del PRI nacen tanto el PRD primero como Morena después, que digamos yo diría que Morena es una especie de versión podemizada del PRI. Es como si Pablo Iglesias Bueno, Turrión hubiese creado un PRI en México. son los Pues mismos. son los mismos, incluso por filiación familiar, ¿no? Pero claro, la cuestión es que, guste o no, no puedes entender México sin eso. Y Claro. no puedes entender que de la misma manera en que ese PRI fue un gobierno que nació de la, entre comillas, vamos a llamar Revolución Mexicana, que yo tengo mis dudas de si llamarlo a eso revolución o no, al mismo tiempo que fue un adalid del antifascismo global, también es cierto que tuvo presidentes que fueron agentes de la CIA y que estuvieron gobernando México para favorecer a Estados Unidos. Claro, es que ha habido muchos partidos de izquierda no marxista en Iberoamérica, te digo el PRI, como te puedo decir el APRA en Perú, que han jugado a ese doble juego en el cual querían ser el epítome de la revolución nacional antiimperialista y colonial y al mismo tiempo por su ferviente anticomunismo, antisovietismo, pues derivaban a acciones pues, que estaban muy cerca de la política fascista italiana o alemana. No te estoy diciendo con eso que fuesen partidos fascistas, pero a ver, si es verdad que independientemente de las críticas incluso que se puede hacer a la Comintern, que yo hago muchas, pues en el contexto de la Primera Guerra Fría, estos partidos de emancipación nacional y popular tuvieron unos papeles muy ambiguos con respecto a las clases trabajadoras de sus países. Claro, ¿cómo afecta todo esto a la propuesta de la iberofonía socialista? Pues hombre, hay que tener en cuenta Eso que iba. para construir un movimiento de vanguardia en cada una de estas naciones, hay que analizar la historia nacional de estos países, entender qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado lo que ha pasado y por qué el desarrollo histórico ha llevado al momento actual y a partir de ahí, pues planificar hacia el futuro. Porque el México del siglo XXI tiene muchas inercias del siglo XX, como puede tener inercias del siglo XVI, que a veces se niegan, como tú bien sabes en tu canal, por lo que expones, pero que el siglo XXI mexicano no tiene por qué ser igual que el siglo XX mexicano. Claro. Y esto va a depender también mucho de qué tipo de gobierno se den en el país. Tú imagínate que, no me acuerdo el nombre de este tío, el actor que ha producido la película de Sonidos de Libertad, Verástegui. el Verástegui. Imagínate que se presenta a las elecciones en México y se convierte en el Javier Milei mexicano. Y tanto Verástegui como Milei son en el fondo la sucursal del trumpismo republicano en estos dos países. Igual que en parte Vox es la sucursal del Partido Republicano en España. Sí, el problema que tenemos, y esto tiene que ver un poco con lo que yo insisto de que da igual quién gobierne, el problema que tenemos es que tenemos una izquierda
que es sucursal del Partido Demócrata, y una derecha, también lo digo entre comillas, que es sucursal del Partido Republicano. Por eso tenemos una izquierda y una derecha que han perdido sus perfiles históricos, y mientras la izquierda ha abandonado el marxismo, la derecha ha abandonado la doctrina social de la Iglesia, y todos han abandonado la clase obrera, que acaba viviendo en el ostracismo, separándose cada vez más de las opciones políticas que hay. Por eso en Argentina, aunque ha ganado Milei las PASO, la opción mayoritaria de los argentinos ha sido la abstención. El 35% de los argentinos no ha votado. Una cosa muy curiosa en un país donde es obligatorio votar y te dan una multa de 500 pesos por no votar. La gente prefiere pagar. Ha habido un 35% de la población, que son unos 12 millones de argentinos, que prefieren, con la inflación que hay, pagar 500 pesos antes que depositar su voto a una patulea de impresentables que quieren hablar en nombre del pueblo. Entonces, urge construir una cosa nueva ya. Y claro, que es una cosa que se necesita a un largo plazo, pero ese largo plazo además tiene que construirse basándose en la historia. Y lo que yo presento en el libro precisamente es un análisis de esa historia en base a un sistema que estamos construyendo, que es el materialismo político, que a mi juicio permite entender la historia de nuestras naciones y del resto del planeta en un sentido bastante potente. Relacionando los modos de producción con la dialéctica de clases, de estados y de imperios, analizando el papel de las instituciones antropológicas y culturales en la conformación de las civilizaciones, y pues teniendo en cuenta pues cómo por esas inercias históricas a muchas naciones les cuesta más o menos insertarse en los modos de producción que los imperios hegemónicos implantan. Eso, digamos que son las tres líneas fundamentales de análisis de la propuesta de filosofía de la historia que presentamos en Librofonía y Socialismo. Ahora, Santiago, es decir, esta cuestión del idioma, de la cultura, de los valores, de muchas cosas que compartimos, pero a la vez de estos estados, pues algunos al servicio más descaradamente que otros, pero finalmente siendo parte de esta hegemonía actual. Te voy a hacer una pregunta del huevo y la gallina y te voy a hacer otra reflexión, ¿no? Tendríamos que esperar a que se diera este cambio de modo de producción para que se pudiera dar un proyecto realmente de unificación iberófono, o tendríamos que buscar la unificación iberófona para pasar a un siguiente modo de producción. Te lo pregunto por lo siguiente. Yo uso, bueno, una de las bases que nos echaron mucho acá fue la de Immanuel Wallenstein y esta cuestión de la lucha por el centro del sistema mundo, ¿no? En este momento se supone que Estados Unidos saldrá del centro del moderno sistema mundial y tendrá que ingresar uno nuevo. Wallenstein decía que este iba a ser el último de los ciclos del capitalismo, que una vez que cayera Estados Unidos, se iba a caer también el sistema mundo capitalista. Entonces, que iba a surgir algo nuevo. Y tú en tu libro dices que eso nuevo que vaya a surgir, digo, lo estoy vinculando con diferentes autores, ahorita me corriges, eso nuevo que vaya a surgir puede ser o regresar a la barbarie vía estas izquierdas y derechas extravagantes y estas nuevas ideologías destructivas del orden, o construyendo un sistema mucho más organizado, en el caso de la propuesta del libro, un socialismo como proyecto para ir hacia un comunismo, donde estos aspectos positivos del capitalismo permanezcan en la siguiente etapa, digamos, del modo de producción o de la civilización. Y ahí, entonces, sería más fácil construir la iberofonía, ¿no? Bueno, esa es una muy buena pregunta que denota que te has leído el libro, porque tiene que ver con la exposición de Marzoa con respecto a las dos derivaciones a que puede llevar la evolución del capitalismo como modo de producción, que es a la conservación revolucionaria de sus elementos más progresivos y mejores, porque yo diría que los grandes logros históricos del modo de producción capitalista son el desarrollo tecnocientífico que ha dado lugar, aunque también hubo desarrollo científico importante precapitalista, muy poco reconocido por los historiadores. Te lo digo por pequeño paréntesis que abro, pero que es importante. Te lo digo en dos sentidos. Se tiende a decir, también por influencia de Marx, que la mayor revolución técnica de la historia, el mayor progreso histórico de la historia, fue el modo de producción capitalista. Bueno, sin negar eso, yo lo llego a discutir porque considero cada vez más que la mayor transformación social que ha vivido la humanidad como especie no ha sido el capitalismo, sino que fue la revolución del neolítico.
sea, el asentamiento en cuencas fluviales para asentar la agricultura, la ganadería y la pesca partiendo del mesolítico anterior y el fin a gran escala del nomadismo para construir sociedades políticas preestatales a través de polis, de ciudades, y la domesticación de los animales y también la domesticación de vegetales, a mi juicio ha sido el mayor avance técnico de la historia, que se dio de manera separada en todos los rincones del planeta y con los recursos con los que las poblaciones humanas contaban. Sobre esa base que asentó el sector, lo que hoy conocemos como sector primario y lo que es la base de la civilización, no se puede entender todo lo demás. Por tanto, yo seriamente discutiría que la revolución industrial capitalista fuese la mayor transformación de la historia de la humanidad. Yo diría que es el neolítico. Podríamos hablar incluso de una revolución neolítica en expresión de Carl Wittfogel, lo que de verdad es la mayor transformación histórica de la historia. Y en otro sentido también porque afortunadamente cada vez hay más gente de tu gremio, historiadores, que están luchando y refutando exitosamente a nivel académico la leyenda negra que existe sobre la Edad Media. Porque ha predominado hasta la actualidad una visión de la Edad Media propiamente liberal, propiamente burguesa, propiamente ilustrada, modernista. Cosa curiosa porque las artes liberales surgen en la Edad Media, donde se ve esos 1000 años que se llaman Edad Media en Europa y en Asia como una época de oscuridad, de ostracismo, cuando en absoluto es así. La gran revolución científica del Renacimiento y del Barroco se debe en gran medida sobre los avances que se empiezan a sentar en la Edad Media. El nacimiento ingente de las primeras organizaciones capitalistas a nivel empresarial surge en la Edad Media. La división del trabajo moderna surge en la Edad Media. La aplicación de la técnica para la construcción de ciencias y a partir de ahí de tecnología, por ejemplo, uno de los mayores avances de la historia a nivel de tecnología es el molino de agua, que se perfecciona en la Edad Media, y el reloj mecánico, que surge también en la Edad Media. Y para eso yo, pues, recomiendo un libro, que yo lo leí para mi tesis doctoral, de un historiador estadounidense, David S. Landes, Revolución en el tiempo, el origen, no sé si es el origen o la influencia del reloj en el mundo moderno. El reloj en la formación del mundo moderno, donde básicamente ves que es en la Edad Media cuando las propias órdenes religiosas monacales empiezan por la cuestión del orare est laborare, empiezan a fabricar relojes mecánicos que luego, mediante la incursión de esta división del trabajo, división del tiempo del trabajo a nivel laico, se empieza a sentar en las ciudades y en los centros de los grandes burgos empieza a haber un reloj que señala las horas para ir al trabajo. Eso surge en la Edad Media. Es decir, la Edad Media tuvo muchos más avances, siendo una época precapitalista claramente, de lo que se suele decir. Y aparte que las primeras formaciones de capital burgués surgieron en la Edad Media y al capitalismo y a la burguesía les costó 6 siglos, del siglo XII al XVIII prácticamente, para poder asentarse como modo de producción hegemónico, mediante muchos ensayos y errores, lo mismo que le va a pasar al socialismo si llega al comunismo, hasta que lograron asentarse. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la lectura que presenta el libro con respecto a los grandes desarrollos del capitalismo, como son el desarrollo tecnocientífico, que ya digo que no es algo propio solo del capitalismo, porque hubo desarrollo tecnocientífico y muy importante antes del capitalismo, y en los países socialistas también sí ha seguido y sigue habiendo un gran desarrollo tecnocientífico, pues muestran que la innovación y muestran que el desarrollo y que incluso que el emprendimiento y las grandes ideas no son particulares de un único modo de producción. Y también hay que señalar que el otro gran avance del capitalismo es la universalización de derechos, vía la construcción de la nación política. Una idea de nación política que algunos tradicionalistas o hispanistas asocian al liberalismo y al jacobinismo. Yo creo que hay que separarlos porque la Revolución Francesa jacobina no fue en absoluto liberal, fue un proceso político totalmente diferente y alejado tanto del Whig anglosajón como del liberal hispano. Es un proyecto típicamente francés, puramente francés, pero que logró exportar a escala global vía militar y vía guerra, porque la Revolución Francesa se expandió a golpe de bayoneta, y antes de Napoleón ya ocurrió,
pues lo que es la nación política, que es el Estado-nación moderno. Y el Estado-nación y el desarrollo tecnocientífico han acabado desarrollándose al servicio del capital. Por eso la ciencia, que nadie niega sus grandes desarrollos y sus grandes avances, de hecho Gustavo Bueno siempre dice una frase que a mí me gusta mucho, que las ciencias son el mayor grado que podemos tener nosotros respecto a controlar la realidad. Sin embargo, están al servicio de la revalorización de valor. Esto en Iberofonía y Socialismo está muy claro en la exposición que hago de la filosofía de Marzoa. Pues bien, ¿qué ocurre? Pues que o se realiza la conservación revolucionaria vía socialista comunista del desarrollo tecnocientífico capitalista y en el fondo histórico, y la nación política a través de la elevación del proletariado a la condición de clase nacional y contra la balcanización de las naciones canónicas frente al separatismo y el derecho de autodeterminación, o bien vamos a ese nihilismo abstracto al cual la posmodernidad, que no es más que la modernidad avant la lettre, que no es más que la modernidad hasta sus últimas consecuencias. Por eso, yo te digo, en esto parezco tradicionalista yo, pero no lo soy en absoluto. Lo que pasa es que cuando la gente critica el posmodernismo se queda corta. Lo que hay que criticar es la modernidad en todo su conjunto. El posmoderno no es más que un moderno radical, llevando la modernidad hasta el solipsismo o hasta el comunitarismo, digamos, más pequeñísimo que pueda haber. ¿Qué es el nihilismo abstracto en términos de Marzoa? Pues son las vertientes que llevan a la descomposición de la universalización de derechos, vía destrucción de la nación política. Y hay, para mí, 3 o 4 ideologías que actualmente nos llevan a ese nihilismo abstracto. Una, que está muy de moda por lo que ha pasado ayer en Argentina, es el anarcocapitalismo, que me parece nihilismo hasta el extremo. Ellos hablan de orden espontáneo, Hayek, que en el fondo no es más que una paráfrasis del equilibrio general neoclásico, y hablan del individuo políticamente soberano como si eso hubiese existido en algún momento en la historia, cuando no ha existido. Lo que es soberano es el Estado, no el individuo. Y la cuestión es que vía anarcocapitalismo se llega a ese nihilismo abstracto donde el individuo está por encima de cualquier tipo de soberanía, de cualquier tipo de unidad de clase y de cualquier tipo de conexión con cualquier entidad comunitaria tradicional que debe ser destruida para que los grupos comunitarios sean conformados en virtud de pactos de no agresión y contratos voluntarios. Y ya dice claramente Diego Fusaro en Karl Marx y la esclavitud que los contratos voluntarios, en el fondo, no son más que la justificación formal de la necesidad que tiene el obrero de firmar un papelito para no morirse de hambre y vivir debajo de un puente. Porque sería según eso, Marx, sí, regresando al ojo por ojo, diente por diente, a la época de las tribus que luchaban entre ellas. Ojalá, porque el ojo por ojo, diente por diente, era un poco de justicia distributiva. Y respecto a lo que había antes, que era 4 ojos por ojo y 3 mujeres que te mato por diente, fue un gran avance de progreso. El ojo por ojo, diente por diente viene con el código de Hammurabi, que es uno de los primeros códigos de sociedad política que existen a nivel jurídico, y fue un progreso respecto al anterior. Igual que la esclavitud que surge con la guerra y que surge con los primeros estados, fue un avance respecto a lo que ocurría antes, que era básicamente las razzias y las masacres de los soldados vencidos en un conflicto bélico. Al convertirse en esclavos y en propiedades de las clases dominantes de las sociedades que habían ganado la guerra, eso fue un avance porque ya no los mataban, los convertían en cosas. Es mejor ser una cosa que te maten, ¿no? Bueno, también depende, hay cosas peores que la muerte. Pero lo que está claro es que el anarcocapitalismo es una vía a ese nihilismo abstracto. Digamos que es un posmodernismo, entre comillas, de derechas. Pero luego está el posmodernismo de izquierdas, que es el que también, insisto, es modernismo va la letre, al que nos lleva, pues, que el feminismo, la teoría queer, el veganismo, el vegetarianismo, el animalismo, el indigenismo, el indianismo. Cuidado que el indigenismo tiene muchos componentes de derecha ideológica, porque defienden una suerte también de antiguo régimen, pero precolombino, y sobre todo el indianismo, más que el indigenismo, y por tanto son ideologías disolventes de los grandes logros del capitalismo a una suerte de ultracapitalismo mucho más avanzado, donde la única identidad que prime es aquella que se acuerde voluntariamente entre partes. Por lo tanto, si ya eso le llaman decolonización. Sí, o lo llaman libertad. O sea, quiero decir, que es lo mismo. O sea, quiero decir, si tú quieres crear una comuna incestuosa de emprendedores indígenas cojos, puedes perfectamente hacerlo en este nihilismo abstracto que te estoy diciendo, donde tiene que haber un cierto orden para que no haya un caos absoluto, porque el caos absoluto es imposible.
pero al final eso es una defenestración de la civilización como tal. Con lo cual, ¿en qué nos encontramos? ¿En qué dilema nos encontramos cuando tenemos que optar entre la conservación revolucionaria vía socialista comunista de los grandes logros del capitalismo frente al nihilismo abstracto? Nos encontramos con la disyuntiva que ya Rosa Luxemburgo plantea en el siglo XX, que es socialismo o barbarie. Y la cosa es que ahora a la barbarie se la llama libertad, igualdad, identidad, respeto, tolerancia, democracia, derechos humanos, pueblos originarios, justicia redistributiva, mutualismo, da igual cómo lo llames, pero ahora a la barbarie, en el sentido peyorativo de la palabra, se llama eso. Y todo lo contrario a eso es dictadura, totalitarismo, comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, imperio español, Inquisición española, Torquemada, Franco, Stalin, da exactamente igual. En Sí, el hay un fondo, maniqueísmo todos... total ahí. Sí. O sea, son todos iguales. O sea, la cuestión es que todos ellos son liberales, pero lo que pasa es que unos son liberales de izquierdas, otros son liberales de derechas, otros son liberales socialistas, otros son liberales individualistas, son todo lo mismo. Bárbaros. En el fondo son protobárbaros. Bueno, y yo te lo preguntaba porque dices, Estados Unidos como poder hegemónico, digamos, yo le voy a llamar así, narcisista, ¿no? Prefiere caer en esa barbarie a ceder el papel de hegemonía global en favor de un nuevo sistema, de un nuevo sistema económico, ¿no? Sí, totalmente. Mucha Vamos gente, igualdad. ¿no? Mucha gente dice que critica precisamente bajo esta visión maniquea. Pues es que el socialismo nunca ha servido, ahí está el ejemplo de Cuba, ahí está el ejemplo de la Unión Soviética, pero Hombre, Cuba, ahí está perdona que te China. corte, Cuba lleva, independientemente de los inmensos errores que ha cometido Fidel Castro, Cuba lleva 70 años viviendo bajo una mezcla entre embargo y bloqueo, y digo bloqueo porque barcos militares de la Marina de Estados Unidos pueden interceptar barcos civiles o de mercancías que lleguen a La Habana para comerciar si quiere, y llevas más de 70 años sufriendo un montón de sanciones que son leyes de Estado en Estados Unidos, entre otras cosas para tratar de proteger las haciendas de ciudadanos estadounidenses que había en La Habana en el momento en que La Habana se convirtió, bueno, La Habana, Cuba entera se convirtió después de 1898, que eso daría para 80 vídeos, el desastre del 98, de convertirlo en un protectorado de facto de Washington. Entonces, ¿qué es Fidel Castro? Fidel Castro no es más que la barrera, guste o no, la última barrera que existe en el mundo hispano del avance de Estados Unidos hacia el Caribe, hacia el sur del Caribe. Es la última barrera que existe. Te guste o no, es así. Y claro, pero es que ahí tienes la República Popular China. Pues es lo que O te sea, digo, ¿no? O sea, la gente dice, es que ya está comprobado que no sirve el socialismo porque pues la gente de Cuba preferiría irse de ahí que quedarse ahí, ¿no? Digo, independientemente bueno, a de ver, los es procesos, normal pero que bueno, no sabemos, ¿no? Ahora, cuando tú pero vives no ven mal a en un China, no ven sitio, a Vietnam, no ven a otros países que... o incluso a Corea del Norte, que es un país mucho más desarrollado que Cuba, tiene la bomba atómica y no hay más que comparar La Habana con Pyongyang a nivel urbanístico. Pyongyang es una ciudad moderna y La Habana pues no lo es tanto. Pero a ver, seamos serios. Si yo viviese en un país pobre, también querría, Claro. si pudiera, y fuese egoísta, salir de allí para irme a un país rico a vivir. Pero es que eso lo hace un cubano, o lo hace un boliviano, o lo hace una persona de Malawi, o lo hace una persona de Namibia, o lo hace una persona de Nigeria, o de Senegal, o de cualquier país capitalista que existe en el mundo. La cuestión es que mi modelo económico hoy día de socialismo es aquel que funciona. ¿Y cuál es aquel que funciona? La República Popular China. Yo no soy contrario a que haya iniciativa privada siempre y cuando me beneficie a mí en mi poder como Estado. Porque hay que tener también una cosa clara, que esto se les olvida a muchos liberales y a algunos marxistas también. Y es que el factor que determina que un país sea desarrollado y soberano no es si es capitalista, socialista, esclavista o feudal. Es el poder que tiene y las alianzas que tiene. Sin más. Porque anda que no ha habido ejemplos en la historia de países capitalistas que por cuestiones geopolíticas han sido derribados y destruidos por otros países capitalistas para evitar que puedan funcionar. Por cuestiones meramente geopolíticas y de intereses. El mismo Estados Unidos, aunque fue aliado del Imperio Británico en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial, todo lo que pudo minar el poder imperial británico a nivel formal en el mundo, en África y Asia, lo hizo y lo apoyó. Lo que pasa es que de esta historia pues no se habla,
pero está ahí. Y, y, y bueno, y hay muchísimos otros ejemplos de países feudales estados feudales que se masacraron unos a otros, o incluso países socialistas que lucharon entre sí. Ejemplo, el conflicto chino-soviético famoso entre Rusia y China. O, a otra escala, el conflicto de la Camboya de Pol Pot contra Vietnam, porque hay que decir, que mucha gente no lo sabe, que lo que acabó con el régimen de terror de los Jemeres Rojos, cuya ideología no era marxista, sino que era una mezcla de maoísmo, agrarismo y budismo racista antivietnamita, formados en Francia los Jemeres Rojos, porque Pol Pot estudió allí, y pagados, curiosamente, tanto por Estados Unidos como por la China de Mao, fueron acabados como régimen por los comunistas de Vietnam. Y de esto no se habla. O sea, quiero decir, la dialéctica de estados y de imperios está ahí independientemente de la ideología y del modo de producción que cada estado desarrolle. Y la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre estados capitalistas. Y la Segunda Guerra Mundial, en gran medida, fue un combate también entre estados capitalistas, con algunos elementos socialistas, como no podía ser de otra manera, en un momento en que ya se estaban conformando estados del bienestar, entre otras cosas, para evitar la extensión de la revolución bolchevique a otros lares del planeta. Y con una Comintern actuando a escala internacional. Claro. Así pues, ¿qué es lo que funciona hoy a nivel de socialismo? Pues el de la República Popular China. Que es una muestra de éxito, hoy por hoy, hasta ahora, y es la prueba de que el ensayo-error socialista va a continuar independientemente del hegemón capitalista que haya. Ahora, retrotrayendo, porque esto también conectas a Wallerstein con mi libro. Yo la teoría del sistema mundo no soy muy partidario, me recuerda mucho a la idea de formación sociohistórica que muchos marxistas tienen, pero claro, en esas formaciones sociohistóricas conviven modos de producción en diferentes sociedades políticas de una manera, no voy a decir armónica, pero sí pues como en tensión latente, ¿no? En coexistencia. Entonces, no me gusta la idea de sistema mundo porque es como en tratar de ver que la estructura capitalista es absolutamente hegemónica a escala global y no hay alternativa. Y eso parece que nos lleva a una suerte de sustancialismo actualista de la estructura ontológica de la modernidad. Ahora bien, creo que tiene parte de razón Wallerstein, y aquí quizás Wallerstein supera en el análisis a Juan Íñigo Carrera, que también es partidario de esta estructura capitalista global, en tanto que Wallerstein sí ve esa dialéctica de imperios y esa dialéctica entre modos de producción como dialéctica de imperios, en que en el momento en que Estados Unidos y por tanto el hegemón anglosajón caiga, pues el modo de producción capitalista pueda dar paso a otra cosa. ¿Qué otra cosa será esa? Pues no lo podemos saber. Pero si China acaba convirtiendo a medio planeta en protectorado suyo, aunque China va a respetar las tradiciones políticas de esos países y sus sistemas políticos, tampoco va a, como cualquier imperio, tampoco va a tolerar, creo yo, sistemas políticos que sean contrarios a sus intereses, aunque no intervenga, pero si puede cambiarlos, los va a cambiar. Entonces, es bastante probable que el futuro postcapitalista se dé en el momento en que el hegemón anglosajón, no solo estadounidense, sino anglosajón, se vaya a pique. ¿Qué quedará en la historia de ese hegemón anglosajón? Pues quedarán cosas, retazos culturales, evidentemente, que habrá que analizar qué grado de importancia han tenido y qué impacto universal tienen. Porque ahí está el cine, está la música, está el ocio, está el entretenimiento, etcétera. Y evidentemente no se puede negar que el mundo anglosajón ha sido fundamental para entender el desarrollo del mundo. No se puede negar. Pero tampoco se puede negar que la anglofilia como posición ideológica es una posición, pues digamos, vendepatrias o incluso rompepatrias con respecto a lo que hay que hacer a nivel político en nuestras naciones. Claro, agachona, yo le digo, ¿no? Sí. Digo, aquí estamos, pues tenemos un software que es el Zoom, que es chino, y otro que es YouTube, que es, que es estadounidense. Entonces, bueno, la presencia dialéctica. Aquí estamos viviendo en esta dialéctica. Y ya, y nuevamente invito a la gente, veo que han estado comentando mucho y yo se los agradezco a las ya más de 750 personas que se han conectado a esta charla. Se ve que esta plática ha tenido bastante interés, Santiago, por lo cual te agradezco mucho. Sí. Invitar nuevamente a la gente a que no se quede con este análisis superficial, ¿no? Con lo que se dice en videos cortos de que malditos capitalistas, malditos comunistas, sino que en realidad hay una profundización. Yo creo que tu libro es fundamental para iniciar con esa profundización de estos conceptos y de ver
porque por el análisis teórico e histórico que tiene, y aparte, ¿no? Por las propuestas también, que ya me gustaría que fuera la última parte de esta charla, si es que no te robo mucho de tu tiempo, Santiago. No, no te preocupes, yo estoy encantado de platicar contigo, que me encanta. Y ya te he dicho, como te dije en su día cuando fuiste a mi canal, mi casa, o sea, mi canal es tu casa. Cuando quieras, pues estás Igualmente. bienvenido ahí. Entonces, mira, aquí el miedo que dice que tiene la gente, ¿no? Es que al momento de transitar hacia un gobierno socialista, ¿no? O comunista, que es una parte teórica que no se entiende, ¿no? Que no puedes llegar de un salto hacia el comunismo, o bueno, habrá quien diga que sí se puede, pero en fin, teóricamente tiene que haber este periodo de transición. El Claro. caso es de que socialista, ¿no? El caso es de que no, pues entonces todo lo va a controlar el Estado, se va a acabar el emprendedurismo, ¿verdad? Qué Y pesados lo que que son, de sus verdad. Que no se va a y lo que acabar. sus A ver, que la idea de emprendimiento que tiene que ver con la. Mira, incluso si yo siguiese la idea de acción humana de von Mises, en sí. plan, el hombre actúa y persigue unos fines siguiendo unos medios, y si supuestamente eso ha existido siempre, siempre va a existir esa acción humana, independientemente de si hay capitalismo o socialismo. Incluso el propio Juan Ramón Rayo en el Anti-Marx afirma que la teoría subjetiva del valor puede ser aplicable en el socialismo, pero tampoco es algo que Juan Ramón Rayo se invente. Es que Ujú. el propio creador del término utilidad marginal, Friedrich von Bieser, de la escuela austríaca, era socialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre va a haber personas con iniciativa y con inventiva. La cuestión es qué tipo de canales tiene esa iniciativa y esa inventiva y qué clase se apropia de los frutos de esa Sí es. inventiva y de esa iniciativa. Es decir, qué clase es la que se beneficia de la riqueza que genera esa inventiva. Ese es el tema, simplemente. Y a mí, en el fondo, me da igual si la empresa es estatal o privada. Lo que me interesa es que la clase obrera sea la dueña de eso. Lo que pasa es que las cooperativas por sí mismas son un microsocialismo, pero si no están conectadas con una hegemonía de clase a nivel estatal, no Ujú. tiene ningún sentido desde un punto de vista de República Democrática Socialista, que es la fórmula de Marx. Y te lo digo esto también por otra cuestión, Sí, porque los libertarios, primero, mal llamados libertarios porque el término no les pertenece a ellos. Los claro. libertarios originales eran los anarcosindicalistas españoles de la CNT y la FAI, y esta gente se ha apropiado de su término. Y yo no soy anarquista, pero es que es así. La cuestión es que esta gente disocia capitalismo de Estado. Pero es que sin Estado no hay capitalismo. Sin Estado Ujú. no hay capital. Sin Estado no hay acumulación originaria. Sin Estado no puede haber hegemonía capitalista burguesa. Sin Estado no puede haber comercio internacional. Entonces, no puede haber carreteras por las cuales discurra el comercio, las mercancías. Querer construir un capitalismo sin Estado es una ucronía, una Ujú. entelequia imposible, que es como tratar de construir a un ser humano sin esqueleto. Es Ujú. imposible, es inviable. O sin piel. Quiero decir, se muere, se muere, se muere. Un ser humano sin esqueleto y sin piel se muere enseguida. Por tanto, Bueno, estamos y hablando de. ahora, ujú. Sí, No, dime, digamos, dime. el Estado y sobre todo nuestros estados hispanoamericanos, como están constituidos, o sea, en realidad Sí, nos dejan muy poco margen a los que quieren emprender un negocio, ¿no? Es decir, digamos, el discurso te dice que tú identificas ciertas necesidades en la sociedad, ¿no? Tienes ciertas habilidades, las pones a consideración de la sociedad y ya sea si hiciste una buena lectura de las necesidades y si tienes un buen precio y la gente lo acepta, bueno, ahí tú tendrás una recompensa. Y aquí hay un factor muy importante que es el riesgo. Tú no sabes en el momento de que empiezas a proveer un servicio o a lanzar un producto si va a resultar efecto o no y si en lugar de perder dinero vas a ganar o al revés. claro. Eso aplica, ¿no? Para el común de los mortales en México y supongo que también en España, pero eso no aplica para las élites, ¿no? O sea, las élites lanzan sus recursos, hacen sus programas, ¿no? Hacen sus negocios y si pierden, ahí está el Estado Para para pagar esa pérdida, ¿no? el Y Estado si capitalista ganan, socializa las pérdidas, claro. y si ganan, se lo apropia, ¿no? Entonces, digo, no sé si alguien está en desacuerdo conmigo de que en México sí puedes emprender y y hay mayor libertad y eso, Pero o sí, no, no, pero ¿sabéis cuál es el lugar del mundo donde más emprendimiento personal, empresarial hay? El África subsahariana. ¿Y ujú, para qué sirve? Para nada, porque no hay estados fuertes que canalicen ese emprendimiento. así es. Aparte que a mí me hace mucha gracia esa idea del emprendimiento, porque parte de la falsa idea del individuo políticamente soberano, que es una estupidez. La idea de individuo es la idea de un cualquiera que no tiene nada que ver ni con el súbdito, ni con el ciudadano, ni con la persona, que es una categoría histórica jurídica, que acaba reduciendo a la persona a una unidad biológica sin nombre y Sí. sin nada.
Es decir, está más cerca de la idea de individuo, de la idea de esclavo, que de la idea de persona y también, por tanto, de ciudadano. El Estado es civilización. No, Guste y te o no. deja, y esta teoría individualista te deja totalmente desprotegido, ¿verdad? Claro. Porque ni aumenta tu certidumbre, ¿no? Ni Mm. tampoco te va a retribuir el fruto de tu trabajo, ¿no? Y Hombre, tú claro. haces, Pero es que haces además, una propuesta para librar estas trampas que tiene el pero sí, capitalismo. hay además lo que más ha atentado contra la propiedad privada personal es el capital, es el capitalismo. La prueba es que la gente cada vez tiene más dificultades para emanciparse. Ujú. En España, la edad media de que un joven se emancipa ya ha superado los 30 años. La gente se hipoteca para pagar una casa durante décadas, una casa que hasta que no la pagan del todo pertenece al banco, y el banco es una entidad capitalista privada. Y luego, pues, a ver, seamos serios. El capital tiende a la concentración y la concentración tiene forma de oligopolios. Y hoy en día hay dos grandes oligopolios en el mundo que controlan prácticamente el resto de empresas a nivel tentacular y además son oligopolios con base en Estados Unidos. Uno de ellos, el más famoso, es BlackRock. Entonces, una cosa es el capitalismo teórico que tienen los teóricos de la escuela austríaca, que solo existe en su cabeza y en sus libros y que no se ha aplicado nunca. El libre mercado no ha existido nunca y nunca existirá. Es más, si el libre mercado existiese, a lo que tendería sería a la anarquía en el peor sentido de la palabra, es decir, a Somalia. Y una cosa es ese capitalismo ideal y otra cosa Ujú. es el capitalismo realmente existente. Y Que el se da en la capitalismo realmente práctica. existente requiere de estados, requiere de imperios, requiere de esclavitud asalariada e incluso en algunos momentos de esclavitud explícita, sobre todo en el colonialismo depredador, el británico, el belga, el neerlandés, el estadounidense, y requiere de intervenciones geopolíticas militares en otros lugares. Quiero decir, por ejemplo, un liberal, imaginemos que yo soy liberal. Si yo quiero ser coherente con mi idea de libertad, de ausencia de coacción y todos estos rollos metafísicos, tendría que estar a favor o en contra de la OTAN. Fernando Díaz Villanueva, que es liberal español, tiene camisetas donde aparece el logo de la OTAN. Bueno, Él es consciente de que para acabar con el mundo anti o postcapitalista se requiere un gran hegemón geopolítico militar. Pero si tú eres, por ejemplo, agorista y partidario de la idea del libre mercado, de Samuel Conkin III, cosas así, o incluso un libertario tipo, fíjate, le voy a reconocer una cierta coherencia a este hombre, ay, ¿cómo se llama? Nicolás Moras, creo. Nicolás Moraz. Ujú. Sí, pues hombre, este hombre ha criticado al Estado de Israel y ha criticado a los grandes hegemones corporativos estadounidenses, a YouTube, a Google. Es como Ron Paul y esta gente, quiero decir, Ujú. tienes que ser contrario a la OTAN. ¿Por qué? Porque la OTAN es una forma de imperialismo. Ujú. Pero claro, es que el problema lo tenemos cuando la gente las categorías políticas e históricas mínimas las descoyunta porque tienen el cerebro destrozado y ya se lo destrozan en la escuela y en la universidad y llaman al capitalismo de toda la vida, le llaman globalismo y lo llaman comunismo y lo llaman socialismo simplemente porque no les gusta. Y no, señores, Ujú. estás en contra del capitalismo realmente existente. Lo que pasa es que estás en contra de él desde una perspectiva equivocada y que no te lleva a la larga nada más que a reforzar ese capitalismo realmente existente a tu pesar. Y la prueba es lo que ha pasado en Argentina con Milei. La gente ha votado a Milei porque está hasta las narices del kirchnerismo, del macrismo y de un montón de parásitos subvencionados por parte del Estado que viven a la sopa boba con sus tonterías posmodernas y buscan un revulsivo que acabe con todo ello y acabe con toda su miseria. Pero Milei no va a acabar con la miseria de los argentinos en absoluto. A lo sumo tendrá algún tipo de beneplácito por parte de Estados Unidos si gobierna Trump más, si Ujú. gobiernan los demócratas quizás un poco menos, hasta que se acabe el chollo. Y entonces volvemos otra Bueno, vez al ciclo de los 90 sí. de Argentina. Lo mismo pasó en México con AMLO, ¿no? Había muchas esperanzas de que todo cambiara y la verdad, el proceso sigue igual, ¿no? Pues es que el problema de las elecciones, mira, la democracia es como un buffet para comer. Tú llegas y te encuentras con unos platos que te ofrecen y coges, en el sentido español de la palabra, coges el que más te guste y el que más te interesa y te lo comes y lo pagas. Lo mismo pasa en una elección democrática. Las papeletas, claro que los sistemas electorales y políticos son diferentes en cada país, pero normalmente, por ejemplo, yo hablo de España,
las listas electorales son cerradas, son bloqueadas, las personas de esa lista las eligen los partidos en el Congreso de los Diputados, no así en el Senado, donde tú sí puedes poner una X en la persona a la que quieres, pero es el partido el que te pone esa persona. Y esas listas cerradas y bloqueadas al final determinan proporcionalmente por la aplicación particular que tiene la ley DONT, bueno, la ley, no es una ley porque no es ciencia, el sistema DONT de representación en España a nivel provincial, y luego cuando se conforma después de las elecciones la Cámara Baja, el Congreso y la representación de los partidos en el Poder Legislativo, cuando no hay mayoría absoluta, tienen que negociar para elegir al jefe de gobierno. Con lo cual los españoles no eligen directamente a su jefe de gobierno, y mucho menos al jefe de Estado, que está blindado por la Constitución. Mucha gente me critica, es que tú eres español, te jodes porque vives en una monarquía. Bueno, a ver, señores, que yo soy republicano. Okay. Yo soy republicano, de toda la vida lo he sido, pero claro, a mí me hace gracia, me decía un seguidor de Milei en Instagram. Bueno, pues hemos votado a Milei y tú te jodes porque vives en una monarquía. Y ya al final, pues lo siento, me han echado las pelotas y le he dicho, mira, pues prefiero vivir en una monarquía con estado del bienestar a una república con un floreciente mercado de niños. O sea, ¿de verdad tú quieres una Lo ha dicho, ¿no? república? Pues no sé lo que habrá dicho porque ya ha pasado de su culo, pero me hace gracia porque es en plan, ¿tú quieres una república sin un monarca extranjero con un floreciente mercado de niños? ¿O prefieres una monarquía con estado del bienestar, protección de la infancia y una cierta justicia social? No, es que estamos en contra de la justicia social. Pues con tu pan te lo comas. Con tu pan te lo comas. O sea, disfrutad de lo votado. Disfrutad de lo votado. Igual que en España disfrutamos de lo votado a nuestro pesar, argentinos, mexicanos, venezolanos, colombianos, chilenos, disfrutad de lo votado también. Aquí lo estamos haciendo. No, es que me hace una gracia. Al final, ¿qué más te da si hay una monarquía o hay una república? Si en el fondo son gobiernos burgueses igualmente. Mi Claro. rey, Felipe VI, lleva la chapa de la Agenda 2030 como la lleva vuestro presidente igual. ¿Qué más da? Dejad de esa dicotomía absurda del siglo XIX, de la monarquía a la república, es un poco en leyenda negra. Hay gente que se cree que va a ir Felipe VI en un barco y va a conquistar tu país. Solo porque vayan un par de empresas españolas ahí a hacer negocios. Que yo no niego que haya políticas empresariales españolas que sean nocivas, por supuesto. Pero luego habría que ver si esas empresas españolas son realmente españolas o no, porque si pertenecen a BlackRock, ¿qué clase de capital español es ese? Claro. Es que me hace una gracia ese análisis de brocha gorda que hacen los liberales de izquierdas y los liberales de derechas, que es patético, de verdad. Es No, y tomando en cuenta que desde la Revolución Francesa ya pasaron igual más de 2 siglos, que hubo monarquías que se fueron, monarquías que se quedaron, o sea, es lo mismo que pasa aquí con la leyenda negra y con el indigenismo. Pensamos en los indígenas y el encuentro de hace 500 años y olvidamos todos los procesos de 500 años para acá, pero bueno, es por eso que... Pero si mismamente en México los derechos que reclama el Ejército Zapatista de Liberación Nacional son derechos derivados de la aplicación del derecho de gentes de la monarquía española de los Habsburgo en el Virreinato de Nueva España. No son derechos ancestrales, son derechos que vienen del Imperio Español. Eso es todo lo que está reclamando el subcomandante Marcos, que ya no se llama así, y los suyos. Entonces me hace mucha gracia. ¿Os quejáis de la monarquía? Pues toma, derechos de la monarquía. El primer estado que en la historia implanta por vía legal la jornada laboral de 8 horas, a algunos indios y tal, y en determinadas circunstancias laborales, fue la monarquía española de Felipe II en América. Así es. Toma monarquía, que me hace una gracia. Yo soy republicano, pero lo siento, estáis totalmente fuera de onda. No, claro, y el nombre, o sea, el zapatismo, Emiliano Zapata, que no es de Chiapas, sino que es del centro de la República, para pedir la restitución de tierras, sacaba las mercedes reales del siglo XVI, que habían sido en algún momento, o sea, vendidas o saqueadas a lo largo, ¿no? A lo largo de muchos años, pero que su principal documento con el que amparaba la propiedad de esas tierras era una merced real con sello y firma firma de Carlos I. Entonces, claro. Vamos, son muchas cosas de la historia que se nos olvidan. Quiero aprovechar esta intervención, agradecer a Vinadi García que me mandó para unos dogos, así es como se le dicen a los hot dogs aquí en Sonora, pero bueno, muchas gracias a Vinadi. Nuevamente, pues muchas gracias a todos los que están comentando, pues veo que es un tema que interesa mucho, ¿verdad, Santiago? Y quería, te digo, cerrar con esta pregunta que te empezaba a formular, para que se le dé
realmente el fruto de su trabajo al trabajador para reducirle esta incertidumbre y que no caiga en la esclavitud al ser humano. Se puede lograr. ¿Qué instrumentos necesitamos? Mencionas ahí lo del SIPCOM, si las tecnologías nos van a ayudar a construir esto, ¿no? Si ya se ha probado y han funcionado algunas cosas. ¿Cómo visualizas tú este poscapitalismo, bueno, este socialismo Esto, poscapitalista? esto implica ser prudente para no irnos demasiado en el futuro Ujú. y no acabar en una suerte de ciencia ficción, ¿no? Entonces, Claro. para mí lo primordial ahora mismo, por lo que en lo que a año 2023 se refiere, sería que la clase obrera se eleve a la condición de clase nacional, que gobierne en el Estado, que domine las empresas, también las privadas, que pueda incluso generar empresas privadas, pero donde sea la clase obrera la que las dirige, que el excedente de producción a nivel público y privado sea controlado por la clase obrera, que haya una mayor transparencia de información entre unidades económicas dentro de un Estado controlado por la clase obrera y que los procesos inevitables de automatización del trabajo sean controlados por la clase obrera y no por la clase capitalista, que llevando con ello a una suerte de subproletarización de la clase obrera o de lumpenproletarización, para llegar a una distopía de ciencia ficción como la que se ve en la película Elysium, ¿no? Es decir, Claro. hay que pensar en sentido de clase obrera. Porque la Ok. dialéctica de clases entre burguesía y proletariado no se da cuando la clase obrera es clase en sí, porque la clase obrera solo es clase en sí cuando es clase para sí y se organiza para tomar el poder. Ujú. Mientras que la clase burguesa capitalista es clase en sí y clase para sí constantemente en el capitalismo. Y por eso tiene que engañar a la clase obrera vendiéndole la idea de que es un individuo políticamente soberano, Ujú. o que es una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, o que comer filetes te convierte en fascista, o que, yo qué sé, hay que salvar a Que los eres indígenas. un pueblo originario puro y que Sí, que fuiste eres un pueblo originario puro, como colonizado. si fueses la raza aria que defendía a Hitler en el Mein Ujú. Kampf. Es decir, eh, hay que destruir completamente esas ideologías alienantes, nihilistas, que nos llevan a llevar hasta sus últimas consecuencias la modernidad. ¿Por qué? Porque en iberofonía y socialismo lo que se defiende a nivel de filosofía de la historia es cumplir con la modernidad, acabando y terminando y asesinando la modernidad. Es decir, cumplamos con el desarrollo tecnocientífico y cumplamos con la idea de universalización de derechos vía nación política, vía idea civilizatoria, pero acabando con la modernidad. Ujú. Seamos, no va a decir ni posmodernos ni transmodernos en el sentido de Dussel, ¿vale? Sino que simplemente seamos superadores de la Sí. modernidad, anuladores y superadores de la modernidad. Bueno, aquí en México hay poquísimas cooperativas, poquísimas empresas, es realmente muy marginal, ¿no? Las empresas que vienen formadas por la clase obrera. Entonces, pues digo, ahí está la primera propuesta. No sé si es Santiago, que es tomemos esos, ¿no? O sea, tomemos esos puestos, los trabajadores, que yo creo que la mayoría de los que me están viendo, salvo que haya un par de personas de la élite, ¿no? La mayoría somos obreros, somos trabajadores, ¿no? Entonces, eh, tomar esos medios de producción y participar activamente en el desarrollo del Estado, eso sería un primer paso, ¿no? Como te comento Sí, nuevamente, hay muy pocas, totalmente. en realidad hay muy pocas cooperativas o empresas que sean manejadas realmente por los trabajadores en un país como el nuestro. Y yo digo, ¿no? Yo agrego, no sé, también ahorita que me puedas decir, para eso pues hay que educarnos, ¿verdad? Hay que educarnos en todos los sentidos para reclamar eso que es nuestro y para seguir avanzando en este proceso de de tomar esos medios de producción, tomar esas fuentes de riqueza para que nos beneficien a nosotros, ¿no? Como pueblo, como sociedad, como trabajadores. No sé si estás de acuerdo con esta última reflexión que me gustaría Total, hacer en pues esta totalmente plática. de acuerdo. Y cuando hagamos cooperativas y no nos centremos a hacer cooperativas dentro del orden capitalista, ni comunas dentro del orden capitalista, no. Subvirtamos ese orden capitalista. Ni convertirnos nuevamente en el dominador, en No, el no, no, capital. o sea, la clase obrera no tiene que ser la que domine el capital, tiene que ser Ajá, la que elimine el capital a la así larga. es. Ujú. Pero hay que empezar por algo. ¿Y por qué hay que empezar? Por aquello que funcione, que es básicamente aplicar un desarrollo de las fuerzas productivas socialista, y si hay que usar capitalismo, se usa, pero encaminado y dirigido por la clase obrera, como ocurre en la República Popular China, donde la burguesía es nacional y está supeditada a la dictadura del proletariado.
Porque lo que hay en el capitalismo, incluso las democracias más avanzadas, es dictadura de la burguesía. Que eso también es un término a explicar. Es decir, yo por eso digo, el socialismo que yo defiendo es un socialismo que funcione, que te haga poderoso, que te dé riqueza, como hacen los chinos. No defiendo modelos que han desaparecido del pasado, que tienen su leyenda negra, como la Unión Soviética, y tampoco modelos de países pequeños, que también han pasado, tipo Albania o tipo Polonia o lo que fuese. Yo defiendo lo que funciona y lo que tiene capacidad de implantar un poder a escala universal. Porque la verdadera libertad es el ejercicio del poder, no es la ausencia de coacción. Porque tú puedes tener, a mí no me coacciona nada, pero como soy tonto del culo, pues no sé actuar ni ejercer mi determinación porque porque soy un ignorante y aunque no tengo coacción, pues no puedo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Entonces, ¿qué clase de libertad es esa? Ninguna. Eso es una cosa pasiva, que es una precondición para el ejercicio de la verdadera libertad, que es la libertad positiva, que es la capacidad de acción y es el ejercicio del poder, tanto personal como colectivo. Esa es la verdadera libertad. Eso dice, perdón, Santiago, dice Esteban Monti, aquí huele a rojo. Yo digo que no huele, sino que apesta. Pero como diría mi gala, apesta a jamón de jabugo. Y ojalá mi gala comiera más jamón. pero bueno, si hubiera comido más jamón, hubiera pasado la pubertad. Pero bueno. Y en el caso de sí, y en el caso de la iberofonía, tampoco es regresar a la monarquía, tampoco es regresar al antiguo régimen, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sino que Eso a es través de historia y esta no va a volver. transición. Eso es historia y no va a volver. Quiero decir, yo creo que es una cosa que los que combatimos la leyenda negra anti-española, que también es anti-mexicana, etcétera, tenemos que insistir en ello porque hay gente que se le escapa. Estamos hablando de la verdad de lo que ocurrió en la historia. No estamos queriendo reimplantar una cosa que es del siglo XVI o XVIII. Eso es el pasado. No va a regresar. Es una etapa de la historia que hay que analizar y entender para comprender nuestro lugar en el mundo. Pero no va a regresar. De la misma manera en que no va a regresar ni la dinastía Ming a China, ni los Romanov a Rusia. Muy raro que regresen los Romanov a Rusia, o los Borbones a Francia, o los Orleans a Francia. Ni tampoco van a volver los Saboya a Italia. Es decir, aunque la Unión Soviética cayó, la prueba de su éxito es que la Rusia actual es una federación republicana. No es una monarquía zarista. Tiene inercias imperiales, por supuesto, porque la historia es así, pero no va a volver aquello. Como no va a volver, por mucho que haya inercia otomana en Erdogan, tampoco va a volver el sultanato ni la sublime puerta desde Estambul a manejar los destinos de Turquía. Turquía es una cosa distinta al imperio otomano. Y lo que hoy se llama España no tiene nada que ver con la España global que supuso la civilización del imperio español. No tiene nada que ver. Conservamos el nombre, pero lo voy a decir entre comillas, Eric es más igual o más español que yo. Sí, decías que no se puede entender España, el Estado-Nación actual, sin América, y no se puede entender Hispanoamérica, en este caso México, sin España de ninguna manera. Totalmente. Ahora, en este sentido, a través de este proceso, ¿no? de tener más poder obrero, se construiría entonces un bloque basado en esta civilización iberófona. Sí, ese bloque tiene que construirse, de hecho, de facto se está construyendo, el bloque iberófono se está construyendo porque ya hay países como Guinea Ecuatorial o como Brasil o como Portugal que están en las cumbres iberoamericanas y al mismo tiempo en la comunidad de países de lengua portuguesa. Ya hay un ingreso de los países africanos de lengua oficial portuguesa como Angola, como Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau o Santo Tomé y Príncipe en la Secretaría General Iberoamericana. Ya Gustavo Petro, que gustará más o menos, pero ya Gustavo Petro ha defendido que los países africanos de lengua portuguesa estén en las cumbres iberoamericanas, y eso es algo positivo, y hay que acercar el mundo iberoafricano a Iberoamérica, porque eso también va a permitir a Iberoamérica entenderse mejor a sí misma. Porque si la conexión, si a través de la iberofonía la conexión de Iberoamérica con África se da, bienvenida sea, y más en un momento como el actual, en el siglo XXI, donde a través de esta dialéctica de imperios en la Segunda Guerra Fría y de los BRICS, África está despertando a una segunda liberación nacional, mientras que Iberoamérica se sumerge en el ostracismo nihilista, como ocurre con Milei en Argentina. Es decir, ahora mismo yo ideológicamente estoy más cerca de Ibrahim Traoré
que de Javier Milei, evidentemente. Aunque culturalmente yo estoy más cerca de Argentina que de Burkina Faso. Pero la cuestión es que la iberofonía acerca a Iberoamérica con África. Y Así eso tiene es. una potencialidad histórica tremenda, porque permite entender uno de los pilares fundamentales de nuestras raíces, que es lo africano subsahariano. Entonces, que a través de la música y a través de un montón de mecanismos culturales, pues está totalmente activo en nosotros. Es más, yo diría que lo primero y lo prioritario ahora mismo, más que construir el socialismo, es construir la unidad. Sí. La unidad soberana de nuestras naciones, antes que el socialismo, y luego ya caminar al socialismo una vez que se haga la unidad. Nosotros en las vanguardias vamos a defender el socialismo, vanguardia española defiende el socialismo, pero ahora mismo en España urge más defender la soberanía nacional frente a la Unión Europea, frente a la OTAN y frente al separatismo y a la injerencia extranjera de vendepatrias y rompepatrias contra el derecho de autodeterminación, etcétera, que defender un proyecto socialista. En otras naciones el camino será diferente, Claro. pero para que el socialismo tenga impacto universal a nivel de dialéctica de imperios y de modos de producción, es necesario primero una unidad política, aunque se pueden dar las dos cosas a la vez. Porque, por ejemplo, los chinos, el Partido Comunista Chino, mediante el fin del siglo de la humillación, no solo mantuvo la unidad del imperio chino, luchando contra Japón y contra el Kuomintang, que el Kuomintang también defendía la unidad, sino además defendiendo un proyecto postcapitalista a largo plazo. Porque los chinos, de la ideología que sea, tienen de sí mismos un sentido de civilización milenaria. El problema es que nosotros no lo tenemos y lo somos. Y somos una civilización sin la cual no se puede entender el mundo de los últimos 500 años. Así Y es. mientras exista la leyenda negra, no vamos a tener un sentido civilizatorio. Y esto lo tiene que tener claro cualquiera, incluso los liberales hispanistas, que tendrán que ellos tienen la contradicción de, oye, que incluso si fuésemos una hispanidad liberal, el anglosajón va a ir a por nosotros y nos va a destruir. Porque da exacto, el anglosajón lo que no quiere es la unidad de la hispanidad. Es lo que no quiere, le da igual la ideología. Por Así es. eso, olvidaros del tema ideológico, porque ni siquiera es ideológico, es un tema de soberanía y de poder. Es un tema de soberanía y de poder. Y si un liberal hispanista se encuentra con un liberal anglófilo, el liberal anglófilo es su enemigo. Y yo soy más aliado suyo que ese liberal anglófilo. Que le quede claro en la cabeza a aquel. Así es. Y bueno, y en un país como México, donde gran parte de la población rechaza o no quiere ver esa herencia hispana, pues resulta un poco más complicado construir esta idea de civilización, pero pues ahí vamos avanzando, ¿no, Santiago? En contra de esta leyenda negra y en contra de tener esta conciencia que somos parte de esa civilización. Aparte, en México, una parte muy importante en esa Sí. civilización, Hombre, México es primordial, ¿no? fundamental. En esto México es fundamental, porque México es la avanzadilla de esta segunda reconquista que tenemos que hacer. Así es. Y de facto, demográficamente, con dificultades, México, como los bárbaros con el Imperio Romano de Occidente, se va haciendo poco a poco con Estados Unidos. Así es. Si logramos hispanizar Estados Unidos por completo, sería una gran victoria cultural. Bueno, yo te voy a decir, Santiago, que esta crisis social que hay en Estados Unidos, esta falta de productividad, esta falta de identidad, esta crisis demográfica, más o menos la están sorteando gracias a los hispanos en Estados Unidos, ¿no? Gracias al trabajo de los hispanos, gracias a la presencia de los hispanos, a los valores hispanos, etcétera. O sea, esta crisis que está viviendo Estados Unidos no se cae a pedazos el país, y eso sí lo quiero decir claramente, gracias a la presencia de los hispanos en aquel país, que casualmente la mayoría están en los territorios que pertenecieron en su momento a México o al Virreinato de la Nueva España, ¿no? Pero bueno, Pues pues me sigamos parece una parte trabajando también en ello. fundamental que hay que tener en cuenta. Yo creo que hay que tener la mente abierta para ver todos estos procesos que están ocurriendo y no tragarnos esta visión maniquea ni este discurso maniqueo que muchas veces favorece a las élites locales y a las élites globales, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Por ayudarnos a entender más profundamente todos estos temas, Santiago, pues yo te doy las gracias por la entrevista del día de hoy y nuevamente sugiero intensamente a quienes nos escucharon el día de hoy que adquieran el libro de Iberofonía y Socialismo, que le den una buena leída. Lo pueden adquirir inmediatamente en Kindle o pues o hay librerías también donde lo venden. Si quieres, ahorita nos dicen dónde pueden conseguir el libro, Santiago, y que vean también tu canal con esas clases teóricas. Y también lo tengo que decir, si a la gente le interesa
saber más acerca de Hayek, de Adam Smith, de otras perspectivas teóricas, pues también vale la pena informarse y realmente entender a profundidad diferentes perspectivas, ¿no? No nada más quedarse con la superficie, digo yo. Por supuesto, hay que leer al enemigo. Así es. ¿Dónde se puede conseguir Iberofonía y Socialismo, Santiago? Pues a ver, como tú bien has dicho al inicio, se puede conseguir en Amazon Kindle en formato de libro electrónico y en formato papel en su segunda edición. Una segunda edición donde el libro pues, ha cambiado un poco el formato, no tiene solapas y bueno, pues está a la venta a un precio muy barato a nivel global. Luego, en lo que es librerías, por ejemplo, mexicanas, pues déjame un segundo porque te voy a decir exactamente dónde las pueden conseguir para desplazarse. Tengo que meterme en mi página web para verlo, porque había en principio 2 librerías en México donde lo podías conseguir, pero creo que se cambió. Ya os digo, en Amazon Kindle se puede conseguir. Y en, Sí, México, y en México se puede conseguir en... A ver, espérate, que me voy a meter en la web de la editorial porque ahí lo pone mejor. sí, mientras pues le agradezco pues estamos llegando casi a las 1000 visitas en esta entrevista, Santiago, Hombre, entonces pues está muy generó bien. mucho interés esta plática que estamos teniendo y que tuvimos en estas ya casi un par de horas. Nuevamente les agradezco el favor de su atención a todos. Recuerden también ahí en la descripción del video, pueden ir pues al link de Amazon para ver el libro de Santiago, pueden también ir a mi Linktree, al canal de Santiago. De igual manera, en mi Linktree pues pueden ver todas las otras redes sociales donde participo, ¿verdad? Pueden ver algunos grupos de WhatsApp y Telegram, así como formas de donación y mecenazgo para México antes de México. Y nuevamente, Santiago, pues muchas gracias otra vez por las clases que das a través de YouTube, ¿no? Por toda la información que nos has compartido el día de hoy, que compartes en tus redes sociales y en tu canal principal ahí en YouTube, que ya sobrepasó los 150,000 suscriptores. Así que pues 150 y felicidades. gracias. Ayer los 153.000. Bueno, pues muchas El felicidades. trabajo pues va dando sus frutos. Mira, ahora te digo, la librería Sí, Gonville. Son las librerías Gonville con Bill. en México, donde se puede conseguir el libro en formato papel. Que la gente lo quiere en formato electrónico, pues ya lo saben, en Amazon Bien. Kindle o también por Amazon en papel. Pero en las librerías Gonville, la segunda edición creo que también se puede conseguir. Y bueno, tiene un epílogo de Diego Rutzarín, que se lo pedí yo por amistad y por cercanía y simpatía ideológica. Y para aquellos que sean fans de Diego, pues también lo pueden leer. Y si no son fans, pues también lo pueden leer, ¿por qué no? Claro, Y nada, y ya está. Yo muy agradecido por cederme, Eric, tu espacio. Y nada, pues ahí continuamos en la brecha. claro que sí. Pues mira, 1005 vistas en esta entrevista, así que bueno, muchas gracias por el favor de su atención. También va a quedar colgada aquí la entrevista, obviamente, para quienes quieran posteriormente comentar, participar en la conversación. Muchas gracias nuevamente, Santiago Armesilla. Visiten todas sus redes, su canal de YouTube y recuerden que yo soy el maestro Eric Cárdenas y esto fue México antes de México. Nos vemos hasta la próxima. Chao.